Bueno, hola, gracias a todos por venir. Hoy voy a presentar mi álbum debut, que he estado trabajando en secreto mucho tiempo. Yo les dije que era una charla de periodismo, pero yo siempre he querido cantar, entonces hoy voy a sacar mi disco. Gracias por venir al concierto. Anywhere else. Niggas better know. No, son los 10 años del Enemigo y estamos celebrándolos también con el CEFE. No sé si estuvieron en la fiesta de hace unos meses. Esto continúa todo el año con distintos eventos y con el CEFE vamos a tener 4 eventos, de los cuales este es el primero, para que estén pendientes y puedan venir. Muchas gracias al CEFE también por recibirnos. Qué bonito esto, sí, qué chimba. Y yo cumplo en enero 10 años escribiendo de música, que se me hace harto y a la vez poco, porque a veces pienso que debería haber empezado antes, en fin, vamos a hablar también de eso. Y estaba pensando, pues ya como que uno empieza a ver esa gran cifra, ese 10, en qué he aprendido en ese tiempo y en cómo lo puedo compartir. Por eso esta charla de hoy, más que música, busca de alguna forma acercarse a esas conclusiones, ideas, aprendizajes. Son palabras fuertes porque no son ni conclusiones ni tampoco, pues son como vainas que uno va intuyendo y que pueden hacer más fácil el camino. Hay una parte quizás medio, o temía que pudiera ser un poco narcisista, lo de voy a decir que he aprendido yo en mi carrera como tan el foco, pero también lo pensé luego me tranquilicé en lo que me habría gustado saber cuando empecé, que podría haber hecho el camino un poco más fácil. Que igual ha fluido muy bien todo, pero cosas que uno va aprendiendo con el tiempo, chévere poderlas saber, porque creo que cuando yo empecé me sentía un poco huérfano. El periodismo musical era muy distinto en ese entonces, pues no había tantas cosas como están pasando hoy y no tenía como grandes referentes de cómo hacerlo en Colombia. De hecho, creo que cuando pienso en por qué empecé en 2016 y no antes, fue porque vi a alguien al lado mío, a un amigo de la universidad, hacer una reseña de música y yo dije, ok, o sea, yo sabía que existían Vice y Cartel Urbano, pero como que lo veía como algo ahí afuera. Hasta que no vi a alguien al lado mío hacerlo, no fue que pensé que era posible yo también hacerlo. Entonces con esto, todo esto para decir que ojalá, yo sé que acá hay gente que escribe, que está empezando a escribir o que ya lleva tiempo escribiendo, que esto les pueda servir en su proceso, o no, pero pues también como para abrir la discusión de lo que son estos ciclos creativos que uno va llevando medio por intuición, pero que es importante, creo, detenerse a veces para socializar lo que uno va descubriendo, porque si no corre el riesgo de volverse muy uno con uno, sin poder crear espacios de comunidad como este para poder ayudarnos entre todos también y que el camino sea más amable, como digo. Hoy estaba montando bici con mi papá y bajando de patios se me ocurrió una idea, y es que quiero hoy hacer las preguntas al principio y no al final, porque a veces las preguntas al final quedan como una conclusión ya como el after credits, y me gustaría poder adaptarme también a lo que ustedes quisieran saber o quisieran que habláramos hoy. Somos pocos, es una charla compacta, entonces me gusta que podamos escucharnos y hablar entre nosotros. Entonces todavía no les voy a preguntar, voy a contar una historia antes, pero vayan pensando de qué quieren que hablemos, no, que hable, y ya vuelvo a eso. Les quiero contar una historia para empezar a pensar en todo esto del periodismo musical y que va más allá también, es como compartir lo que uno hace con el mundo, con todas las alegrías y los temores que eso implica. Hay un rapero que se llamaba K, que murió el año pasado, era de mis favoritos, se murió muy joven, a los 52, eso es joven para morirse, no sé de qué, pero pues amaneció muerto. K tenía 52, pero venía rapeando hace no tanto. O sea, no era como esos raperos por ejemplo, Jay-Z, que tiene ahorita 50 y algo, pero porque lleva rapeando desde el 80 y algo. O bueno, publicando música desde el 96 y rapeando desde antes. O por ejemplo, Method Man con Wu-Tang Clan, que también ya pasó los 50, pero empezó desde el 93.
Su primer álbum como solista fue en 2010, me parece. O sea, se tomó su tiempo. Él empezó desde Brownsville, Brooklyn, en Nueva York, y empezó con un grupo que se llamaba Natural Elements en los 90, haciendo como pues, un grupo más de boom bap en Nueva York. Luego tuvo otro grupo y como que él decía que no era de los mejores de su grupo y se fue desanimando progresivamente. No tanto como de que no le gustara el rap, sino diciendo, yo no quiero estancar a mi grupo, que es muy bueno, con mi habilidad que todavía está encontrando su cauce. Pero pues amaba el rap, siguió escribiendo, entró a los bomberos, entonces era bombero y rapero al mismo tiempo, pero no llegaba a ese momento como de ese quiebre, esa oportunidad de compartirle al mundo todo lo que él escribía. Y una vez su esposa le dijo como, haz un disco por ti, como que llevas guardando todas estas letras, todos estos beats tanto tiempo, buscando el momento preciso para que el mundo conozca tu voz, tus pensamientos. ¿Y cuál es el momento preciso? No lo hay. Hazlo por ti y ya encontrarás qué sigue. Y cada en ese momento lo pensaba, eso era como 2006, 2007, lo pensaba como listo. Lo voy a hacer no solo por mí, sino también por toda la gente que me ha visto joder tanto con el rap, que me ha visto en el estudio, que me ha visto... Voy a hacerlos como, oigan, todo esto por si acaso valió la pena, saco un disco y me retiro. Pues ya, va a ser un disco como casi que inicio y final en un mismo elemento. Entonces, bueno, hizo el disco como ya poniendo todo el trabajo de toda su vida ahí, con la idea de al menos pues no me voy a retirar del rap sin haberlo intentado dejar mi huella, mi pieza. Y de alguna forma, ese disco, creo que era como un primo de un amigo, bueno, un conocido de un conocido, le llegó a Giza, de Wu-Tang Clan. Y a Giza dijo, uy, este man tiene lo suyo. Y lo invitó al estudio, grabaron, le pidió un beat, creo, y grabaron un tema también para un disco de Giza de 2007, que se llama, es como Pro Tools, algo así se llama, como el programa. Y entonces para acá fue como, puta, estaba pensando que este iba a ser el final, ya estaba preparado para que esta fuera mi despedida y la vida le estaba dando como una oportunidad de, al fin, ese gesto como que necesitaba de, hey, ánimo, lo encontró en una leyenda absoluta del rap. Y a partir de ahí entonces empezó una carrera como solista que puede ser de las más destacadas del rap contemporáneo entre 2008 y 2024, que sacó su último disco un par de meses antes de morir. Fue una discografía hermosa que se ganó el respeto de absolutamente todo el rap. Yo nunca había visto, pues en el rap se muere mucha gente muy joven, por desgracia, o porque los matan o porque se mueren muy jóvenes, como digo, Sean Price a los 40 y algo, Prodigy también, DMX. Y pues siempre es muy bonito y muy emocionante leer las memorias de gente que los apreciaba, que amaba su música, pero yo nunca había visto algo como lo de K. La forma en que hablaba la gente de él era de verdad con un respeto y una admiración por todo el tiempo que estuvo puliendo esa habilidad, casi como un monje en un monasterio, hasta que al fin la compartió con el mundo. E igual cuando la compartió seguía hablando como si viniera de la antigua Grecia, hizo un disco así, o del Antiguo Testamento, o del Japón de los samuráis. Todo esto para pensar en también cómo podemos hablarle al mundo cuando tenemos algo guardado y no sabemos cómo expresarlo, o no sabemos cuál es el momento, no sabemos si tenemos derecho. A veces uno dice, ¿quién soy yo pues para contar esto? Porque yo voy a sumarle más al ruido virtual. Y lo de K me enseña a mí dos cosas. Uno, por un lado es la paciencia, como que el momento llega, pero por otro lado, si él hubiera, como que estaba esperando a veces una señal que no iba a encontrar sino hasta que se lanzara al agua. O sea, la señal no iba a llegar si él no hacía algo primero para que esa señal llegara. Tenía que hacer su disco para que Giza lo escuchara y le dijera, hey, sí, qué chimba, trabajemos. Lo cual también entonces nos plantea en un equilibrio interesante de ser pacientes, pero también arrojarse
y no esperar a que sea el momento propicio, porque el momento propicio nunca va a llegar. Uno crea el momento propicio o se lanza y ya luego va encontrando el flujo. Y también me hace pensar con lo de la paciencia, en unas barras de Tote King en el último disco de Solo Caos que dice, lleva 2 días y me dice de dejarlo, hermano, a ti no te gusta esto, a ti te gusta petarlo, que petarlo sea que te vaya muy bien, que habla también de esta lógica muy contemporánea de el éxito, que si haces rap y de inmediato no eres una superestrella, entonces pues que no, ya paila, no fue por acá, toca buscar otra cosa. Y me gusta esto de Tote King porque habla también de una ética y sobre todo de por qué hacemos las cosas. Es porque amas esto que haces, sea rapear, sea hablar de rap, sea lo que sea que sea su proyecto creativo, porque lo amas o porque quieres que te vaya bien de una. No está mal, pero son respuestas distintas que implican también procesos distintos y lógicas distintas de cómo se planea cada proyecto. Entonces quería plantear esas reflexiones iniciales porque creo que vamos a ir un poco por ahí. Y ahora sí, lo que les decía, ¿de qué les gustaría hablar hoy? ¿Qué preguntas tienen sobre lo que yo he hecho, pero también de pronto sobre periodismo, sobre medios, sobre escritura, sobre... Si son de rap como de opinión mía del rap, que me encanta, dejémoslas esas así para el final, porque creo que eso ya las suelo abordar. Pero esto como el detrás de cámaras, me parece interesante discutirlo hoy. Entonces cuéntenme si hay una curiosidad particular que tengan. Yo sabía que te ibas a tener una buena pregunta. Bueno, son 2 preguntas. La primera, siento que es cómo aprender a cobrar. Es que siento que a uno le gusta tanto esto que al final uno solo dice, ay, yo escribo esto, yo escribo esto, yo escribo esto. Y uno solo va dejando textos regados por ahí, gratis. Y ya cuando le preguntan a uno, "Ay, ¿cuánto cobras?", pues como uno nunca ha cobrado, pues uno no sabe cuánto vale ese trabajo. Y la segunda es que cuando uno ya se enfrenta como a esto de, bueno, voy haciendo esto por el lado mientras puedo vivir del periodismo musical, pues no sé, a mí me pasa que no sé exactamente, o sea, sé que tengo mucho por decir, pero no sé por qué hacerlo. Como que yo digo, ya hay mucha gente hablando de música en Reels, ya hay mucha gente hablando de música en TikTok, entonces a veces digo como, yo quiero hacerlo, pero no sé exactamente como cuál es mi propuesta, como diferente, no sé si tiene que ser diferente, o sea, no sé. Me sirve eso que dices porque igual coincide con cosas que tenía planeadas, entonces voy a abordarlas de una y ahí nos vamos moviendo por las dudas que vayan surgiendo. Pero mantengan sus preguntas que, como digo, son buenos detonadores para ir abordando temas importantes. Lo de la plata es clave porque el periodismo musical todavía, pues como con tantas ocupaciones artísticas, creativas, se ve como a veces un trabajo a medias. Como, claro, es un trabajo, pero es chévere. Entonces, pues también te la estás pasando bien, entonces tampoco pidas tanto porque estás yendo a un concierto. O sea, no es como que te esté tocando ir a hacer un informe en un computador, sino estás, de pronto incluso te tomaste una cerveza mientras trabajabas, entonces trabajo tampoco es tan duro. O sea, no lo digo yo, digo como la visión general a la que uno se enfrenta, como, ay, no, pues qué duro ir a un concierto y entrevistar a un artista y además quieres que te paguen y a quién te pidió que hicieras eso. Uno se enfrenta a todas esas preguntas, no de alguien en particular, sino como de una lógica social, claro. Yo creo que lo que tú dices enfatiza la idea de por qué es importante entre todos hablar de plata, entre el gremio periodístico. Que hablar de plata es un tema complejo, obvio, pues a veces es incómodo y hay que saberlo hacer, porque si uno habla mucho de plata también como un fanfarrón, pues es un fanfarrón. Pero es importante poder hablar de uno cuánto cobra por los artículos, cuánto cobra, cuánto paga este medio paga rápido o paga poco, que eso lo tienen otros países, digo, paga rápido o paga lento. Lo tienen otros países que hay listas en las que tú puedes entrar o páginas y puedes ver medio por medio como, bien, el editor manda muchas correcciones, pero pagan puntual y pagan por palabra tanto. Cosa que uno dice, te da cierto panorama transparente para tú saber moverte ahí. Acá como igual pues son pocos los medios que hay para colaborar y pagar, es difícil ni siquiera pensar como a quién le propongo este artículo.
Eso nunca he sabido cuánto cuesta un artículo porque la verdad nunca ha habido, bueno, no, lo he ido descubriendo, pero nunca ha sido como, oye, te vendo este artículo a tanto, sino, hey, hagamos este artículo. Ah, ok, hay tanto. Bueno, pues porque ha sido como situaciones de... Que igual yo sé que también funciona hasta cierto punto así en Estados Unidos, pero al menos uno tiene un margen más amplio para poder o negociar o saber, no, esto es muy bajo porque hay otro medio que paga más por esto mismo. Acá no pasa tanto así. Yo cuando la primera entrevista que hice que me la iban a comprar fue a Soul AM, el productor de Medellín, y me la iba a comprar Cartel Urbano. Y él tuvo un gesto raro porque él quería pues como fotos nuevas para el artículo. O sea, y yo, bueno, re bien. Pero él decía, no, pero si ustedes están haciendo el artículo con Cartel Urbano, pues también pongan para las fotos. Entonces yo quedé, eso fue enero de 2017. Yo quedé atrapado porque Cartel Urbano dijo, pues no, eso, ustedes sí han hecho, ustedes dos, por ejemplo, que han hecho artículos, uno hace el artículo y el artista te manda fotos. Uno no tiene, pues tú verás, si tienes fotos buenas, nuevas, es tu asunto. Pero yo no lo sabía entonces quedé atrapado en, si le digo que no, él me decía no, entonces no, el artículo no puede salir porque no sé qué. Y le pasé 50.000 pesos para ayudarlo a tomarse unas fotos nuevas. Claro, entonces el cobro iba a ser 200.000 ese pago, me quedó en 150, que ya bueno, ya pasó, me parece un gesto raro de él, pero eso también pasó por la falta de comunicación de que alguien dijera, hey, eso no se hace ni por el putas, tú no puedes esperar que un artista te cobre para que se tome fotos que además luego quedan para él novatada. Pero entonces por eso digo que es importante hablar de plata. Luego en el camino uno se va encontrando más o menos medios con más estabilidad económica que otros. Por ejemplo, Cartel Urbano pagaba como 200 en 2017, 250, 300 si era una nota especial larga. Vice pagaba mucho mejor. Vice, por ejemplo, el perfil de Harden que yo hice en 2018 me pagó 800. Y si eran notas con patrocinadores, como por ejemplo una que hice de Nike, podía ser 1.000.000. Que fue muy loco porque en un momento yo, cuando salí de la Federación de Cafeteros en 2018, estuve freelanceando solo con Vice y otros medios y podía vivir de eso, porque había, digamos, con 4 artículos que te hicieras de 500 o 600, pues ahí tenías, pues yo acababa de graduarme en la universidad, eso estaba perfecto para mí, porque era más o menos lo que ganaba en el tiempo, que era 2.500.000 en 2017. Sí, igual, bueno, sí, ya es otra plata distinta ganarse 2.500.000 en 2017 que hoy. Y digo, todos estos, y uno empieza a decir, porque pues, son un montón de números, ¿no? Y números, pero es que creo que también las empresas se benefician de que uno nunca diga estos números, de que uno nunca diga cuánto cobraba y cómo es posible que un medio que hace 8 años le pagaba a un práctico o a alguien recién graduado tanto, 8 años después siga pagando un poquito más apenas cuando todo ha subido. Entonces eso yo creo que para responderte toca hablarlo más y también toca saber que la plata no es la misma. Es decir, a mí el enemigo me paga una mensualidad, pero mi trabajo en Gaceta del Ministerio de Cultura también me paga pues al mes. Obviamente lo que me paga el enemigo es muchísimo menos. Eso no lo voy a decir porque no sé si... yo sé que dije lo de la transparencia, pero no sé si es... No quiero meterme en problemas con Juan Antonio Carulla, el Big Boss. Pero lo que me paga significa, digamos... No es que me signifique más que lo que me paga Gaceta, pero yo sé de dónde está viniendo la plata y de todo el esfuerzo que requiere. Entonces uno dice, aprecio esto muchísimo como si fuera 10 veces más. Mientras que, por ejemplo, cuando una vez Spotify me invitó a cubrir Hip Hop al Parque y eran 2 días trabajando todos los días en la carpa y me pagaban con una suscripción de Spotify. Y era como, pero tú eres Spotify, no puedes pagar. O sea, si eso me lo hubiera invitado a hacer un medio independiente, yo habría dicho, dame, o sea, pues uno sabe a quién cobrar, ¿sí o no? Entonces también es eso.
Creo que uno tiene que ir viendo como que la plata no es la misma en todos los medios. Si es un medio chiquitico que uno sabe que 50.000 pesos son un esfuerzo real, uno lo valora un montón. Pero si es un medio enorme, me estás dando 100.000 por un artículo en 2020 y algo, no. Entonces creo que hay que irse ajustando, ir viendo, pero sobre todo es poder hacer esa diferenciación. Sobre todo es eso. Poder ver cuánto le cobras a cada medio. Y lo segundo, sí, esto lo tenía planeado para más adelante, pero es una pregunta importante para empezar, y es, hoy estamos muy atosigados todo el tiempo de ideas de éxito, de ser exitoso, como decía ahorita, como un mandato automático en lo que sea que uno haga. Sobre todo pues porque las redes sociales también distorsionan mucho la visión que uno tiene, y uno abre Instagram y solo ve éxito, y solo ve alegría, bueno, lo que ya se ha hablado de cómo eso distorsiona todo. Entonces yo creo que es importante que uno se pregunte por qué uno lo hace. Claro, es bacano tener un impacto en el ecosistema de medios colombiano, pues porque eso es importante para que se pueda convertir en un trabajo sostenible. Pero yo creo que en un campo tan complicado como este debe haber una convicción previa que no dependa de afuera. Porque que te vean o no, eso no depende de uno. O sea, uno puede hacer el trabajo mejor, pero hay gente que hace el trabajo increíble y ese día el algoritmo se volvió loco, sobre todo hoy, con los algoritmos, Instagram te puede cambiar la receta de un mes para otro y lo que funcionaba un mes ya no funciona. Y entonces ahora haz otra cosa. Y uno va siguiéndole la cuerda, es jodido. Pero entonces por eso dentro de ese vaivén hay que tener una convicción total de por qué lo haces tú. Si es, y a mí no me parece que esté mal, solo como yo quiero hacer esto para poder llegar a cierto nivel de visibilidad que me permita trabajar. Listo, es un trabajo como cualquier otro y eso implica unas lógicas. Pero si hay una motivación previa de yo amo esto porque es que yo escucho un disco y ya de una me estoy pensando las preguntas y quiero hablar de eso y escribo para poder también entablar conversaciones con mis amigos o con una comunidad más amplia de rap y que podamos hablar de rap por horas en WhatsApp, en Instagram, y entonces nada te va a quitar eso. Puede que un reel no le vaya bien y tenga 2 likes y uno dice, me tiré todo el día haciendo este reel y pongo un meme y tiene 1000 likes. Pues porque también la lógica es esa, como en Twitter sobre todo. Que cualquier artículo que uno le trabajó un mes le va pésimo y cualquier bobada. Yo el otro día puse una entrevista de Gali Galiano que la trabajé con mucho entusiasmo y tuvo como, no sé, 20 likes. Y puse, uy, qué chimba el tema de Ara, y tuvo como 60 likes. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cuál es la lógica? Pero bueno, son cosas, eso es otra pregunta, pues ya esto viene después. Pero si uno tiene la convicción, yo quedé tan feliz con la entrevista de Gali Galiano, me gustó tanto como me quedó y lo que logré hacer ahí, que ya no depende de mí. Pues ojalá más gente la vea, obvio. Y hay que hacer también estrategias pues para que esto sea sostenible, para que la gente lo vea. Pero eso ya no depende de uno. Entonces, digamos, yo creo que ahí, esto también lo tenía anotado, creo que hay que pensar en 2 formas de progreso. Eso suena todo místico, como un templo japonés. El progreso interno y el progreso externo. El progreso externo es fácil de medir. Por ejemplo, ¿cuánto han subido tus seguidores de Instagram en el último año? Chévere, pues porque eso es más gente que te ve, alguna marca va a querer colaborar contigo y cada vez hay más medios que le ponen atención a eso. O sea, que incluso, no sé si a ti te pasó en el tiempo, que también medían tus estadísticas en redes sociales. Yo cuando empecé estaban apenas considerándolo, pero como que los medios hoy ya consideran, o sea, no es lo mismo un periodista que tenga 100 seguidores o un periodista que tenga 50.000. Eso importa. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto puedes cobrar por artículo? Eso es progreso externo. ¿Cuánta gente está hablando de cuál es el impacto de tus artículos en la conversación pública de la música? Eso es progreso externo. Como digo, no depende de ti hasta cierto punto. O sea, claro, si lo haces mejor, probablemente ese éxito externo va a aumentar, pero no depende realmente de ti. O sea, tú no lo puedes controlar. Hay un montón de factores que están por fuera y que son complicados. Es como lanzar unos dados y a veces cae, a veces no cae. Entonces te queda el progreso interno, que es que, digamos que, para ponerlo en mi caso, o sea, si yo veo
el otro año, como les decía, que se cumplían 10 años de que empecé a escribir con esa reseña de Tupac que hice para la revista Metrónomo, lo que escribí ahí y como escribí, digamos, cuando salí del tiempo, veo una diferencia sustancial. Escribía mejor, que eso se puede medir pues, de formas varias, pero escribía mejor y yo me doy cuenta. Si comparo, y me pasó, ahorita que el año pasado reedité la época del rap de acá, 5 años después, y yo cuando escribí ese libro decía, uff, yo sí que estoy escribiendo chimba comparado con cuando empecé, porque podía hacer cosas simplemente, es como, no sé, cuando uno va a hacer ejercicio que puede resistir más, o cuando bate su récord en patios, que lo batí hace poco, no es por presumir, pero batí mi récord. Uno como se da cuenta de estoy haciendo cosas que antes no lograba hacer. Y lo releí y yo decía, qué basura de libro, o sea, ¿cómo escribí esto? Qué mal. Claro, uno siempre es su mayor crítico y su juez más duro, o sea, no estaba mal, era lo que podía hacer cuando tenía 24 y lo reedité cuando tenía 30, obviamente, bueno, 25 cuando tenía 30, obviamente iba a ser muy distinto. Pero entonces, qué chimba, porque me daba cuenta, claro, ya me doy cuenta de eso por lo que he podido mejorar. Y mira, ni siquiera sé si, o sea, yo hay artículos que sé, uff, esto es un despliegue qué chimba lo que logré hacer acá, y de pronto a la gente le pasa como, uf, dice, está muy bien escrito, pero no es como, no es en lo que se concentran. Pero uno creo que sí debe tener eso muy presente. Yo a veces lo he hecho, por ejemplo, cualquiera que haya ido a alguna charla mía me habrá escuchado hablar del artículo de Ghostface Killah de Jeff Weiss, que lo pongo en los talleres, pues porque es una pieza, para mí puede ser la mejor pieza de escritura de rap que he leído. Pues como no de libros, sino de un artículo. Y yo ese artículo lo he estudiado y pienso, digamos que hacer periodismo también implica aprender a leer distinto, como preguntarte por los engranajes del reloj. No solo el reloj da la hora, sino de qué mecanismos se están moviendo para que esta manecilla vaya así. ¿Y por qué no se para? ¿Y por qué es tan preciso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Interrogar un artículo que a ti te guste. Entonces coge tu artículo favorito y empieza a diseccionarlo. Ok, el título, de entrada. Me gusta el título, si te gusta, y a mí me cuesta mucho titular, a mí mis títulos, pues hay veces que me gustan más o menos. ¿Por qué está bueno este título? Entonces, porque digamos es cortico y contundente. Listo. Entonces tú ya sabes ahí unas formas de ir acercándote a un título que te guste, que sea cortico y contundente. Luego tú sientes, uff, cómo empieza de chimba este artículo. ¿Pero qué quiere decir que empiece chimba? Es porque tiene una escena primero que luego ata con el contexto general del disco y luego aterriza con una anécdota que pasa a una canción. Entonces tú ya tienes ahí un pequeño mapa para ir intentando. Busco una escena, busco un plano general. A mí me gusta mucho pensar la escritura en términos como de cine, como de planos. Entonces, un plano más amplio que no tenga que ver con la historia principal, pero que te ayuda de pronto a preparar la escena. Luego, un close-up a la cámara del protagonista, a la cara del protagonista, que ayuda a presentar dónde está. Luego cambio como de al otro día y ya de pronto en su cotidianidad que te va permitiendo saber cómo es él. Entonces, si tú identificas esos pasos, puedes ir intentando incorporarlas a tu escritura. Y el progreso que eso, o sea, la alegría que da cuando uno le sale ese truquito y dice, sí, logré esto que estaba buscando, que no, porque es complicado. A veces uno dice, ¿qué es exactamente que a esta persona le sale? Se le siente tan redondita toda la escritura y mis esquinas todavía están muy sin pulir. Yo todavía lo siento, obvio, creo que es constante. Uno siempre que mejora en algo, descubre nuevas cosas en las que ni siquiera sabía que estaba haciendo mal. Por ejemplo, los diálogos. A mí yo estaba... O sea, eso es lo bonito también de cualquier exploración creativa, que uno empieza a preguntarse por cosas que antes ni se preguntaba. Uy, ¿qué adjetivos usar? Porque uno empieza primero usando adjetivos que son como los obvios, ¿no? Y luego dice, pero eso sí es lo que yo quiero decir. Entonces ahí uno es cuando se pregunta, ¿qué escritor me gusta realmente cómo usar los adjetivos para escribir de música? Y entonces tú empiezas, ¿y por qué eligió este? ¿Y qué implica? Y entonces lo puedes ir incorporando a tu escritura.
Entonces ese progreso interno es solo tuyo, eso nadie te lo puede quitar. Y en esa intimidad, en esa relación que tú tienes con tu escritura o con tu trabajo, puede haber una alegría tan máxima o un orgullo tan máximo que, que ya lo que pase luego es otra cosa, está allá afuera. Pero ya desde el saque, desde que tú lo sacas al mundo, tú ya estás feliz con lo que hiciste y ya, bueno, que el artículo ruede como, como tenga que rodar, tú ya estás pensando en el siguiente artículo y cómo seguir mejorando eso que no hiciste tan bien en el anterior. Porque esa es la otra. Creo que es Paul Valéry, el poeta francés, que dice que uno nunca acaba un poema, sino que lo suelta. Como, ya, hasta acá fue, que yo también lo pienso así, porque con lo que hablábamos de K ahorita, ¿cuál era el momento propicio para que K se lanzara a rapear? Ninguno. Como decía, no hay un momento propicio. Había que empezar, sacar ese primer disco que tienes con todas sus fallas. Le irá bien o mal. Claro, tampoco es sacar lo primero que te venga a la cabeza, pero sí, es, como digo, todo esto uno lanza una conclusión y luego hay una contraconclusión, como entre paciencia y arrojo. Uno, digamos, o sea, yo cuando saqué la época del rap de acá, en 2019, como digo, era el mejor libro que podía hacer entonces, pero además el hecho de sacarlo me enseñó un montón de cosas que me sirvieron para hacer Norma Rapa. Y Norma Rapa, que lo hice el año siguiente, poder hacerlo y sacarlo, o sea, compartirlo y que la gente lo reciba y todo lo que implica eso, ya soltarlo y estar lejos de ese libro, ya pensando en otros proyectos, te va permitiendo moverte con mucha más fuerza que si te dedicas toda la vida a un proyecto hasta que esté perfecto. Que es, o sea, también es respetable y tampoco quiero decir de nuevo como que haya que soltar todo rápido, como pum, 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 en fábrica, no. Pero uno, o sea, uno sabe cuando esto ya fue, es así. Y esta vaina no me gustó del todo como la resolví, pero es lo que puedo hacer ahora. Porque si te quedas un mes más haciendo ese artículo, de pronto lo mejoras un poquito, pero ya luego el intro te va a empezar a aparecer, no, y el intro será que sí, y vuelves. Y fácilmente podría volverse un cuento borgiano casi de alguien que nunca para de escribir un cuento porque siempre lo está mejorando, mejorando, mejorando y va aprendiendo, pero porque va aprendiendo, entonces es un cuento que nunca sale. Que yo sé que hay personalidades así pues en el arte y gente que ha sido muy tesa, pero como consejo, si me lo permiten, es como ir soltando cuando cada artículo o cada libro o cada proyecto te pide, listo, hasta acá llegamos y ya al siguiente. Va por ahí. Buena, ¿sí? Bueno. Funciona así, creo que podemos ir tocando varios temas a medida que vamos hablando, como para no ser tan solipsista y yo imponer lo que quería decir, sino poder relacionarme también con lo que ustedes quieran hablar. Qué más les gustaría? Perdón, ya te doy que mi ojo lo capturó primero a él. Este, digamos que con las dinámicas de consumo que hay ahorita, tanta información y pues el tipo de contenido que se consume ahorita, no sé si en algún momento ha considerado cómo cambiar el formato escrito, teniendo en cuenta pues que ahorita es muy difícil que la gente lea, es muy complicado que la gente vaya y abra un artículo y lea. Yo, por ejemplo, yo consumo algunos como video ensayos que no se hacen mucho en Latinoamérica, pero se hacen mucho en Estados Unidos, como hablar de un tema casi 40 minutos, simplemente hablarlo. No sé si crear, pues no sé, cuál cree que puede ser, digamos, la evolución de la escritura en formato digital ahorita en Latinoamérica y si, es decir, si cree que puede funcionar el hecho de empezar a hacerlo como más audiovisual. No, pues de funcionar, o sí, obvio. Yo creo que lo audiovisual hoy, pues hoy, en los últimos, el siglo XXI es audiovisual. Estamos en la época de las imágenes y por ahí es un terreno mucho más fértil. Eso es a la fija. Pero a mí me gusta mucho escribir. O sea, a mí el placer que me da hacer un reel o un video, que me gusta que, o sea, también me gusta tenerlo entre mis skills, hacer un buen video, un buen podcast, un buen video ensayo, una buena reseña, que hace poquito grabé la de Dano, ya viene, hace mucho no grababa una reseña en video para el enemigo. Me alegra, pero lo que digo, a mí lo que realmente me mueve, como en mis fibras creativas, es escribir. Entonces también creo que uno debe reconocer qué quiere hacer uno, y por eso decía ahorita como definir el éxito para uno.
yo sé que un artículo mío, incluso que a mí pues me ha ido bien, por eso estamos acá reunidos, la verdad, no tiene tantas vistas como un montón de TikToks y de Reels y de que a veces yo no soy ajeno a la frustración de decir, puta, yo que le meto todo lo que llevo y yo que sé más y ya, y esta persona que hace un videito ahí le sale y ya se vuelve viral, ¿por qué? O sea, a mí no, esos pensamientos no son, digamos, no soy inmune a eso. Pero repito, por eso digo, a mí nadie me está obligando a escribir. O sea, eso sí es totalmente voluntario. Yo si quisiera, podría nunca más, bueno, pues en mi trabajo sí tengo un contrato, pero si yo sí quisiera, podría nunca más escribir de música y me pongo a hacer videos de música y ya, y seguramente sería mucho más productivo. Y no es nada pues contra los videos de música. Me parece una chimba, yo hay contenido de eso que me gusta ver. Pero lo que digo es, como digo, a mí nadie me obligó, yo lo hago entonces con todo el placer del caso. Porque algo de lo que hay que prevenirse, que también lo tenía como anotado en mis notas, es, es fácil, como en esta, cuando uno vuelve esa línea rara entre pasión y trabajo, empezarse a frustrar con lo que uno ama y empezar a pedir cosas a la escritura o al rap o al periodismo de música que como, yo no sé, este mes no me compraron ningún artículo, pues cuando yo era freelance, o uy, no, están cerrando todos los medios, ¿a quién le voy a vender un artículo porque no hay? Son preguntas válidas, pero creo que es importante como también recordar que si bien eso es un trabajo y hay que tratarlo con toda la dignidad del caso, con todas las condiciones laborales y con todo el respeto, sí es verdad que se conecta con una alegría que uno tiene por dentro de la música y que, digamos, uno está eligiendo estar en este trabajo. Entonces, si uno lo pienso desde el primero, o sea, porque la respuesta al video es sí, o sea, seguramente es mucho mejor en términos, digamos, de productividad, de engagement, de todos los números y como uno lo quiera, cualquier indicador va a ser mejor hacer video que escribir, en esos términos como de utilidad. Pero como va más allá y a mí nada me mueve como escribir, entonces yo sigo escribiendo, incluso aunque, aunque yo sepa, o sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, y lo veo y también hay que hablarlo, como decía ahorita con las redes sociales, que Twitter está castigando cada vez más los links, no sé qué pasa, pero artículos, o sea, o a Instagram incluso, hace 5 años cuando tenía 1/3 de seguidores, mis artículos tenían muchos más likes. Y claro, eso es dopamina y uno dice, ay, qué chimba, le está yendo bien a los artículos. Y hoy es mucho menos, como que cualquier cosa medio que te invite a salir de la plataforma es castigada de inmediato. Entonces uno puede decir como, ¿y entonces qué? Pero por eso digo que uno no puede pedirle a la escritura o al periodismo cosas que no le prometió. O sea, como que nadie dijo que esto iba a ser ni fácil, ni millones de lectores con cada artículo, ni nada. Ni es la razón por la que yo empecé a hacer esto, ni hago esto. De nuevo, no desestimo para nada que, o sea, los artículos tienen que llegar a una audiencia, porque también es fácil caer en lo que decía ahorita, en el monólogo de yo escribo y me da igual qué pase con eso una vez sale, tampoco es eso, pues porque yo también escribo pensando en los lectores, o sea, escribo pensando en mí, pero quiero que me lean, obvio. Pues si no, hay artículos que entonces ya tomo mis notas y lo hago para mí. Yo quiero que me lean y ojalá quiero que me lea contra más gente posible mejor. Pero es que no depende, como digo, no depende de mí. Yo lo que puedo hacer es seguir escribiendo, intentar hacerlo cada vez mejor, buscar estrategias, ser consciente de eso. Y claro, entonces ahí se vuelve como, digamos, un balance. Yo escribo, pero también hago mis videos, también hago estas conferencias, también, bueno, hice un podcast con OneRPM, hay por ahí otro en el que estoy trabajando. Todo eso lo diversifico. Entonces más o menos voy jalando como unos ojos de pronto que llegan por el video que ojalá compren mi libro. Se me olvidó traer libros hoy, pero si luego quieren comprar la época del rap de acá, me avisan y les digo cómo. Entonces es como ser pragmático, pero tampoco dejarse llevar solo por lo que está más brillante por ahí. Porque es que ese es un camino en el que creo que puede llevar a lugares extraños. Como decía ahorita, Instagram va cambiando las normas tan rápido que uno puede
quedar en lugares ridículos con uno mismo si lo sigue ciegamente. Porque siempre es algo distinto, siempre es, no, que el challenge, que la nueva canción, entonces tienes que ponerle esta canción para que pegue más. Es una canción que uno ni escucha, pero pues, entonces no se puede desestimar eso, porque sí hay unas formas claras de que la vaina sea más productiva. Pero tampoco puede ser solo eso si uno quiere, o sea, si a uno le importa desde el principio lo que está haciendo por uno. Entonces yo creo que es una respuesta que al final cada uno va respondiendo y recalibrando. Me parece que la estrategia es clave, como decía, porque esto es un trabajo y hay unas tácticas de supervivencia también en lo laboral para que pueda ser a largo plazo. Pero igual, en mi caso, ha sido muy bueno escribir, lo que también nos abre otra ventana y es que a veces el mundo es cíclico y hay formas de ir contracorriente que terminan siendo interesantes para el mercado y se van diferenciando de todo lo que hay. O sea, si ahora la gente no lee, en 2019, cuando saqué mi libro, tampoco leían, supuestamente. No, y yo sé, en general la gente en Colombia no lee tanto. Pero hay una ventaja en poder sacar a la gente de los celulares. Si uno logra darle algo al público que le gusta los medios, el rap, la música, que verían un reel también, un video ensayo, que no tenga que ver con pantallas, hay una ventaja ahí. Porque yo creo que a usted nos habrá pasado a todos que las pantallas de los celulares o de los televisores terminan achatando todo porque por más que uno vea o un partido de básquet de los playoffs que ya vienen muy emocionante o una serie como White Lotus que la acabamos ayer, malo el final, o el noticiero, todo está en el mismo recuadro, ¿sí o qué? Entonces uno se acostumbra como a ese formatico, esas paredes que encierran todo. Y en el celular es aún más tenaz, porque uno puede estar viendo un reel de cómo mataron 10.000 niños en Palestina en una noche, luego pasa una receta, luego pasa y una vieja semidesnuda corriendo por ahí, y luego pasa y un perrito súper tierno, todo en la misma pantalla. Se genera un efecto como de el mismo aparato. Es muy extraña la experiencia contemporánea con las pantallas. Yo creo que como todos queremos poder ver menos pantallas, ¿sí o qué? O sea, bueno, no sé, al menos yo y la gente con la que hablo es como, uff, sí, pero pues todo está ahí. Los medios, el trabajo, la familia, si uno vive en otro país, pues de verdad es la puerta a todos los afectos. Entonces cuando uno logra, y eso me di cuenta después, yo nunca pensé esto cuando hice mi libro, yo solo quería hacerlo y ya. Cuando uno logra romper esa relación virtual con la pantalla y dar algo tangible, que uno pueda coger, que uno pueda meter en la maleta, que uno pueda regalar, que uno pueda, ay, se regó el café encima, tengo que comprar otro, como que hay un riesgo real, eso le da vida, que se pueda dañar le da vida, porque a veces las palabras en el celular son tan etéreas que llega una notificación de chat, uno se mete, luego va a volver al artículo, se cerró la ventana de Instagram en el que lo estaba leyendo, ya no encontró la historia y ¡pum!, desapareció. Entonces la tangibilidad creo que es una gran ventaja. Lo que nos lleva entonces a que de pronto estamos en un punto, o sea, el punto medio de escritura virtual está muy en crisis, eso es así. Y llevan muy en crisis pues ya todo este siglo, pues desde Internet. Pero yo sí creo y que quiero seguir haciéndolo, hace arte no imprimo algo, pero este año si sale bien, viene otro libro mío, ya verán, pues ya les contaré más cuando sea el momento, que hay que jugar de pronto como en las dos escalas. Yo quiero seguir escribiendo en Internet, no es que vaya a dejar de hacerlo, pero creo que el juego está sobre todo o en lo físico, en cómo uno logra imprimir un fanzine, sacar, o sea, no tiene que ser la máxima calidad de un libro súper profesional, pero darle a la gente algo que pueda como coger, que pueda, sí, todo lo que decía, que pueda llevárselo, que sea suyo, porque esa es la otra. Y eso me faltó responderte ahorita. Todos los medios van cerrando y van cayéndose también los archivos que hay. Por ejemplo, hace 2 semanas me dijeron, hey, cerró la página de Shock, y lo que ya había hecho ahí hace 5 años desapareció. Ya tengo entrevistas muy tesas con Crime Apple, con Lil Supa, con
Ergo Pro el Pequeño, con Alcolíricos, con Luis Siete Lunes, con todos mis raperos favoritos tenía entrevistas ahí y desapareció. Que yo me pregunto también, o sea, Caracol Televisión, un súper conglomerado que hace parte de otro gran conglomerado, no puede dedicarle, no sé, cuánto costará mantener ese servidor abierto. Lo que sea que cueste, estoy seguro que tiene la plata, como falta de responsabilidad cultural, con un archivo que tenía 30 años, un medio de los más importantes de Colombia y ¡pum!, desaparece. Pero bueno, o sea, eso es otra discusión. Obviamente uno no puede esperar nada de los dueños de las empresas, pero hay un momento también en que no todo puede ser ganancia-pérdida. Hay un momento en que sí, te cuesta, pero pues es importante que Colombia tenga un archivo donde se han discutido vainas importantes de periodismo musical, lo que sea. El device puede cerrar en cualquier momento, todavía está abierto, pero en cualquier momento cae y ahí también tengo un montón de artículos chimbas. El del tiempo no ha caído, pero mis artículos de la nada están con otro nombre. Como que el mío sale al fondo, pero no entra ahí y sale como que los hubiera escrito otra persona. Entonces es muy jodido con todo esto, además tener que depender de los caprichos de los medios y de su mal manejo virtual. Por eso es que el papel es tan atractivo para mí. Es mucho más caro y hablando de plata, yo cuando imprimí la época del rap de acá, en 2019, costó más o menos imprimirlo como 5 millones, sí, como 5 millones por 1000 copias, o sea, a 5.000 el libro. Y lo vendimos a 25.000 en preventa y a 30.000 luego. Luego lo hicimos un poquito. Ahorita, 5 años después, que no es tanto, estaba a 15 millones imprimir 1000. O sea, se triplicó en 5 años. O sea, imagínense si... Bueno, sí, hay cosas que han subido de precio, pero es que de 5 millones a 15 millones, entonces, claro, nos tocó venderlo ya a 55. Pero porque cada libro ya nos estaba costando 15.000. O sea, no estamos triplicando el precio, sino apenas doblándolo de un producto que se nos triplicó a nosotros. Con todos esos problemas, igual hay una relación muy distinta también con el papel. Incluso, ¿sabe algo que es curioso? Darle la oportunidad a la gente que lo apoya a uno con plata. O sea, hay gente que a la gente le gusta comprar cosas. Y le gusta tener cosas en la casa, le gusta tener su biblioteca, le gusta tener sus libros en la mesa de centro, o libros, o prints, o camisetas, o bufandas, o lo que sea. Entonces, cuando uno también le da algo a la gente que pueda darle, que pueda comprar, genera una relación muy distinta con ese producto, porque incluso había libros, por ejemplo, cuando yo saqué la época del rap de acá, había artículos que yo ya había publicado en internet, pues casi todos, y había gente que me decía, uy, qué chimba de artículo, tal, pero cuando leía el libro. Y yo, ay, pero eso estaba en internet también ya hace como 3 años. Ah, no, ni idea, nunca lo vi. Entonces, la relación es muy distinta frente a lo que uno puede tocar, comprar, quedarse, la propiedad. Sí, eso iba a decir lo de la propiedad, porque Spotify, por ejemplo, va borrando canciones así como, ah, no, ya el sample, no sé qué derechos, desapareció. Y puede ser la canción favorita de uno y pop, desapareció. Lo mismo con eso que decía de los servidores. O sea, hoy lo virtual, un amigo mío, hace poquito le pasó que como que tenía FIFA 10 y 15, 16, no sé, en Play, no sé si 4 o 3. Y le llegó un mensaje como, hola, gracias por todos estos años de apoyo, pero ya cerraron los servidores, entonces se quedó sin el juego. Y uno dice, ¿cómo así que se quedó sin el juego? O sea, ese juego era de él, lo compró y no lo compró, no lo alquiló, lo compró. Pero entonces hoy no somos dueños de nada, porque si Netflix mañana saca la serie favorita de uno ¿dónde la va a ver si ya no está en DVD? Desaparece y eso es todo un problema hoy, como que hay un montón de media en el mundo que es muy fácil que se evapore sin ningún sustento físico. Entonces la escritura, creo que también uno no puede imprimir un video, pues lo puede obviamente grabar en un CD, pero como que la palabra escrita sí nos permite también además una relación distinta con toda esta crisis de la memoria digital, que para mí es un problema y me preocupa genuinamente, como digo, con esto de shock, quedé en shock, como entonces que 5 años y se desaparecieron así. Es jodido, es casi que insultante, como al menos avísennos para poder sacar los documentos de uno. Todavía tengo una forma para hacerlo, como a través de Internet Archive, pero eso puede también, todo es re frágil.
Entonces creo que ahí está ese potencial como de hacerle frente a todos los vicios del Internet. Pero también creo que hay que poder jugar la estrategia doble. Seguir escribiendo, seguir imprimiendo, seguir buscando sacar cosas físicas, pero uno tampoco puede ser necio a los cambios. Y la forma en que cada uno se adapte es también la forma en que cada uno va a ir sobreviviendo o no. Es jodido, sí es miedoso, pero pues toca ir navegándolo en la incertidumbre. Les quiero hablar de algo más que había pensado para también poder exponer mis puntos, y era la originalidad y el estilo, como en la voz propia que tú decís ahorita, en cómo encontrar eso que uno tiene que decir en un mundo en el que uno piensa, pues ya todo está dicho. O sea, ya si uno quiere hablar de comida, sí que hay gente hablando de comida. Si uno quiere hablar de ropa, sí que hay gente hablando de ropa. Y música, que cuando yo empecé no había tanto, sí que hay gente hablando de música. Y qué chimba. Todo eso nutre la conversación. Pero entonces yo me estaba preguntando cómo encontrar la voz de uno, el estilo de uno, lo que uno tiene por aportarle como tú decías, a la conversación. Lo curioso es que yo creo que eso, no sé si uno lo pueda decidir, o sea, sí requiere una reflexión, pero eso ya está dentro de uno, porque, por ejemplo, no sé, mis artículos, que es raro hablar del trabajo de uno mismo igual, pero yo analizaría que son largos, yo suelo escribir largo, con preguntas muy enfocadas como a analizar los textos y las letras de los sobre todo raperos que entrevisto o de los que escribo, con una pregunta también que se mueve siempre entre lo local y lo global. En mis temas, en mis textos hay mucho esa dinámica, que no sé por qué, o sea, puedo identificarlo, pero es algo que me interesa constantemente. Y también en el diálogo con las influencias, como esta pieza artística, de qué tradición hace parte. Y eso yo nunca dije, listo, entonces mi estilo va a ser este y este. Es porque desde chiquito me gustaba mucho leer, entonces pues me gustó también. Cuando descubrí que podía escribir, de una me quise meter a hacerlo. Porque soy antropólogo, entonces tengo también cierta mirada ante el mundo. Y de pronto por la antropología, que soy de ciencia política, que hice concentración en relaciones internacionales, me interesaba mucho como está capitalismo global y cómo hoy la cultura siempre está fluctuando entre local y global. Yo nada de eso lo decidí, lo fui encontrando en el camino. Pero todo eso, por eso digo, estaba ya dentro de mí, dentro de mi formación, dentro de mi experiencia, dentro de mis lecturas. Entonces creo que uno puede ser estratégico y decidir qué enfoque, pero también creo que al final lo que prima o lo que yo más aprecio cuando leo algo, que igual este consejo no es desde la estrategia, sino como desde, como digo, encontrarlo para uno mismo, es una voz propia. Y uno se da cuenta cuando alguien está hablando como con una... Y es difícil de decir como exactamente qué te atrapa de un texto, pero yo tengo la teoría de que muchas veces, aparte de que esté bien escrito, o un texto, incluso un video o cualquier formato, pero es como esa mirada que es una mirada tan única. No tiene que ser súper diferente, pero uno siente, esta persona está hablando desde sí misma con tanta fidelidad a su experiencia vital, que genera una conexión distinta que cuando uno está hablando como de vainas desde otro ángulo, que uno mismo sabe que soy un impostor, que está bien, todos tenemos momentos de ser impostores y hay que también saberlos manejar y administrar, pero uno se da cuenta cuando uno está hablando de una forma en que todo está alineado, como todas las lecturas, todas las experiencias, todos los gustos, todos los principios, ¡pum! Entonces creo que la pregunta que yo te haría sería justamente que te interrogues, pues yo sé que a ti te gusta mucho el fútbol. Entonces, pues, por ejemplo, ahí van saliendo, a mí me gusta mucho la NBA y van saliendo mis referencias NBA, y no porque yo diga, entonces mi diferenciación va a ser que voy a escribir de referencias de NBA, sino porque cuando tengo que comparar algo, mi cabeza de una me manda hacia la NBA. También como me gustan mucho los libros, a veces también cito cosas de escritura. Y no porque yo diga, entonces lo que me va a diferenciar sea citar libros, sino, ¿sí me entiendes? Entonces es difícil de responder porque nunca ha sido como una pregunta estratégica, sino muy de estar atento uno mismo a qué está dentro de uno y desde qué lugar puede hablar. Y ahí es donde creo que viene la tan compleja y discutida autenticidad. Entonces, ¿qué conforma el estilo? Yo creo que ahí podemos pensar en Borges, en Jorge Luis Borges,
que Borges de alguna forma era un traductor. O sea, era un traductor, aparte también escribió mucho, pero lo que escribió era de cierta forma como que él, el concepto de originalidad lo manejaba de forma muy distinta a los de toda su generación. No era este hombre que se imaginaba todo desde su cabeza como una raíz así que surgió de la nada, silvestre, sino una conversación constante con su biblioteca. Tiene este libro que se llama como Historia de la infamia, ¿es que es? Bueno, que son como 7 viñeticas de gente mala en la vida. Desde gente en la frontera sur de Estados Unidos, hasta un marinero en Asia, hasta en Argentina. Y ninguna de esas son historias suyas. O sea, ninguna de esas son historias que él se haya inventado. Porque el concepto para mí de inventar no corresponde a la creatividad hoy. No se trata de inventar. El mérito de Borges fue que supo ver esta historia, la identifico y la pongo acá y la reescribo de esta manera. Y él lo cita, o sea, ni siquiera es que él diga, ni siquiera, lo escuché por ahí. Al final del libro está citado de dónde sacó cada historia. Y uno podría decir, ¿cómo así es? Tú me estás vendiendo un libro de historias que ya estaban escritas por otra gente, pero pues es que en el mismo hecho de reescribirlas se vuelve otro libro. Y en el hecho de seleccionar esa y esa y esa y esa, se vuelve otro libro. Eso es estilo también. Tú poder tener esa visión de poder juntar todos esos elementos y decir, esta es mi visión, esta es mi biblioteca, esta es mi mirada ante el mundo. No, o sea, la originalidad entonces no es que todo surja como de la nada, que antes creo que, y todo, bueno, ustedes, algunos son más jóvenes que yo todavía crecí en una lógica parecida a esa, como que tenga mi idea propia, que no esté contaminada por la cabeza de nadie más, sino que solo responda a mi creatividad. Pero yo creo también que al final es un juego de citas. Por ejemplo, Dano en su último disco, en la canción que abre el disco, Magic Back, tiene un coro que dice como Pimp Shit Daddy, ¿tú qué sabes de esto? ¿No? Max Shit Mami, ¿tú qué sabes de esto? Que para mí es una cita directa del coro de Dipper de Rock Marciano. Y entonces uno podría decir, no, pues qué gracia, entonces muy fácil, uno va copiándose coros y ya está hecha la tarea. Pero pues él fue el que cogió ese coro, no otro, y él fue el que le dio ese giro melódico, no otro, y él fue el que hizo que quedara bien. Entonces ahí también hay mucho estilo propio. Todo esto para un poco reflexionar sobre esta vaina de la originalidad y la creatividad, que es un concepto que, digamos, a mí me costó. Yo no sé si soy creativo, pues porque yo no, es una palabra que está muy ligada como también a esto que digo, a ¡pop! Una idea así eureka que salió como si no hubiera tenido ninguna fuente detrás. Ese no es mi tipo de creatividad y por eso yo nunca me sentía creativo. Luego aprendí a pensarla de otras formas y más como a establecer conexiones, a unir elementos que quizás no habríamos pensado y poder unirlos. Y ahí creo que hoy hay una meta muy interesante para poder o escribir o hacer videos o lo que uno quiera hacer, como en el ecosistema creativo. La creatividad es tan jodida que incluso uno busca una palabra para el ecosistema creativo y todo se siente como raro. Los DJs, por ejemplo, Valentina, que yo te voy a dar la palabra, me corregirá, pero los DJs hoy son definitivos en el mundo porque redefinen lo que es la creatividad también, porque no se trata de que tú tengas una canción nueva que hayas creado tú paso por paso. Hay un video creo que fue de Diplo, que le hacían, o sea, él mismo burlándose, creo que decía, listo, voy a hacer mi propia canción, y sampleaba algo. No, no puedo samplear eso, tengo que tocarlo yo en batería. No, pero la batería, ¿quién la hizo? Entonces ya él cultivaba un árbol para poder talarlo y hacer su batería. O sea, si uno de verdad le exige como al artista o al creativo o a la creativa la originalidad total, queda en un absurdo máximo. Entonces quería hablar de eso con ustedes porque es algo que me da, o sea, que yo creo que ya lo había identificado, pero no había caído en cuenta de eso con tanta claridad, que hoy el juego, o al menos para mí, no se trata tanto de lo nuevo,
sino de las piezas que ya están por ahí puestas, saber reacomodarlas. Todo ya está o dentro de uno o alrededor. Entonces, por eso digo que es tanto la mirada que uno le pueda dar y el toque diferente va a ser cómo manejas tú esos elementos. Estoy seguro que si te ponemos acá, por ejemplo, una gallina, un juguete, una pistola de agua, un perro caliente y un CD. Y toca hacer algo con esos, cada uno va a empezar a modelarlos de forma distinta. Y ahí, en esa visión, creo que está también la forma de que digan, no, es que Lorenzo Fía tiene su visión propia. Mira que es jodido incluso hablarlo, como que termino repitiendo el punto porque es algo casi que está más allá de las palabras, pero ahí creo que ayuda mucho para pensar la originalidad y que uno se quite ese peso de la voz propia. O sea, lo es, pero entonces no es que tú tengas que crearla de la nada, sino ya está, es cuestión de poder jugar con lo que te interesa. Entonces el fútbol, tú tienes todas las referencias de fútbol. ¿Te gusta? El otro día dijiste en Twitter que, acá corriendo terrestre, que no te gustaba el helado no, el jugo de lulo de maracuyá. Bueno, a mí me encanta. Pero eso es algo que tú, y desde ahí, desde esas particularidades, es que tienes que hablar, creo. No tienes, que puedes hablar. Desde esas cositas pequeñas que aparentemente son como, no tienen mucho que ver con lo otro, pero esa es la mirada que va a hacer que, por ejemplo, podrías decir de un disco, esto está peor que un jugo de maracuyá. Y entonces ya va a ser como tu seña de la persona que sabe que no le gusta esto. Porque cuando uno lee mucho a alguien, va dándose cuenta también, es como uno la va conociendo, ¿no? Qué le gusta, qué no le gusta, qué adjetivos usa, Entonces creo que esa mirada propia para articular el mundo, que sea más un alivio y una alegría y no como un peso. Sí, es que igual la música y el fútbol van de la mano. Cuando entrevisté a los Caligaris no pude no hablar de Millonarios. Todas las barras de Millonarios son música de los Caligaris adaptada. Es imposible. Exacto, ahí está. Entonces explora eso. De pronto hay gente hablando de música, pero ¿cuánta gente hay hablando de música y fútbol? Menos. Ahí está. Valentina, cuéntame, ¿qué dices? Bueno, entonces yo tengo como un camino en el periodismo musical, lo abandoné como la pandemia. Y cuando volví sentí una incomodidad al darme cuenta que ahorita siento que se nos disparó, hablo colectivamente, ese deseo de aprobación y esa incapacidad de recibir un no como respuesta. Como mira, esto está feo, esto no está chimba y de malas, porque para mí no está chévere, ya sea esta industria o esta estructura y demás. Entonces, como que son dos preguntas. Entonces, como que mi primera pregunta es cómo encontrarse un espacio o una escuela donde se pueda incomodar y hacer una crítica a ese mismo sistema, porque sí siento que el periodismo musical o bueno, estos espacios de hablar de música se han convertido mucho en estos TikToks y todo es una adulación. Todo es chévere, todo es bonito, todo es un espacio, porque además se ha convertido en un espacio en donde yo hago un TikTok, un review, para que me den entradas, para poder asistir a estos eventos. Y es como, es que yo no quiero que me des entradas, yo te quiero decir que tu evento es una mierda. ¿Por qué? Porque tus condiciones son malas, porque estás pagando de manera, estás en un sistema precario. Entonces, pues lo primero es eso, cómo encontrar esos espacios. Y lo segundo es que cuál es esa línea entre soy una hater porque estoy vociferando mis frustraciones personales y estoy tomando esto como un diario público y pues sí como... O la línea entre es que es una mirada un poco imparcial y es un análisis que puede ser útil al mundo en vez de ser una hater más que usa una plataforma para botar ese veneno. Entonces sí, son esas dos dudas. Bien. Es un buen punto. Mi carrera no se ha caracterizado tanto por críticas negativas. Pues he hecho un par en El Enemigo. Pero pues ustedes no me han visto hablando tanto como mal de discos. En El Enemigo hubo un tiempo que los fans de los Petit Felas estaban enfrentados con nosotros cuando sacaron Formas para Perderse,
o ideas para encontrar, se llama así, formas para perderse. Ese disco pues no me gustó, ya luego lo hablamos y fue normal porque la gente, o sea, la ausencia de crítica en Colombia en general, de crítica pues artística, hace que cualquier lectura negativa sea como, ah, tú eres un envidioso, ah, ¿qué va? Tú, hazlo tú a ver. Que, o sea, esa es la que más me da risa porque si no, uno, por ejemplo, nunca le podría decir al presidente o a un senador o a un concejal, hey, esto está mal. O sea, no podríamos decirle a Carlos Fernando Galán qué está pasando con este racionamiento después de un año que, bueno, al parecer acabó. Esto no tiene sentido porque uno diría, ¿a usted acaso ha sido alcalde? ¿Sabe de eso? Ah, muy fácil criticar, no va a ver si alcalde. Nadie hace eso con los alcaldes porque uno sabe, ok, pues no soy alcalde, pero soy una persona que existe en este mundo y tengo ojos y tengo oídos y tengo una opinión. Claro, ya una cosa sí eso dice, eso no tiene sentido. O sea, si a uno le dicen como periodista, esta crítica no tiene sentido, listo. Pues porque uno tampoco está libre de la crítica. Ojalá, o sea, a mí me gusta incluso como la crítica de la crítica, un poco lo que hace Presunto Podcast y eso, como la crítica de los medios, es fundamental. Pero hay que superar la idea de que ser crítico con una obra de arte es o envidia o incluso... Una vez el hermano de un rapero, que no lo digo porque el rapero me cae bien, el hermano pues no, porque por esto que digo, que yo hice una crítica del rapero, me decía como, ah, usted lo que quiere es joderle la carrera y... O sea, a mí qué interés vaya a tener yo en dañar la carrera a alguien, solo el disco pues no me gustó y ya. Yo sé que la música es algo pues que brota desde lo más profundo del alma de los artistas. O sea, debe ser horrible que a uno le digan que su disco es malo. Pues, pero es que, o sea, ¿cuál es la alternativa? No, todos acá hemos tenido discos que nos parecen malos. Y no es nada contra el artista, uno nunca piensa, esta persona ojalá, está malo, pues está malo, no, por la razón que sea, está malo. El reto es uno cómo hace para poner eso en una pieza interesante también. Ir más allá del está malo. O el de no me gustó, que igual es distinto. Porque también hay gente que le gusta, no, pero es tu opinión, pues obvio. Uno nunca puede hablar con la verdad. Hay gente que quiere que al principio de lo que uno escribe siempre sea, en mi opinión, este disco es bueno porque tal, en mi opinión, tal, como yo lo veo, tal. Que es una muletilla que yo en algún momento usé, pero luego dejé de usar porque ¿de quién más va a ser la opinión? Ahí está mi nombre arriba, yo respondo por esto. Nunca va a ser la verdad absoluta, claramente es mi opinión, que ya es como un temor periodístico, que entiendo también responde a un país en el que la crítica no es bien recibida, de decir siempre, pero es solo mi opinión, como para quitarle, como, ay, no, pues si uno dice si este disco es malo y tampoco te están insultando. Yo entiendo que a la gente le moleste, o sea, y es parte también del juego. Uno tampoco puede esperar que sea bien recibido. No, pues claramente va a ser mal recibido la crítica. Con unos colegas españoles en un grupo de periodismo estábamos hablando de eso. Yo no respondí al grupo porque, o sea, fue Albani, sí, Albani, una cantante española que hace poquito le publicaron una reseña negativa y la vieja se puso como a responder punto por punto en su reseña, en su Instagram, porque la reseña estaba mal. Y había unos colegas que estaban diciendo como, no, pero ¿qué le pasa? Tiene que aceptar, tiene que entender. Y claro, me parece pues que va a un artista ponerse como a responder así, pero obviamente le va a molestar. O sea, tú acabas de sacar un nuevo disco en el que le trabajaste quién sabe cuánto tiempo, quién sabe cuánta plata. Del éxito de ese disco depende también tu seguridad financiera y la de tu familia quizás. Y llega alguien a decir que es malo, qué rabia. Pero pues es que uno, o sea, es el juego. Esas son las condiciones en las que uno hace arte o hace cosas para el público. Yo nunca voy a decirle a alguien que no ha sacado su disco, hey, por si acaso eso que no ha sacado está malo. Pero publicar, como que la gente no cae en cuenta de las palabras. Es como, hey, mundo, esto es para ustedes. No puede ser solo que la respuesta sea positiva. Y estoy diciendo cosas obvias, pero en Colombia son poco obvias. Entonces, eso por un lado es pararse ahí. La clave es que no sea... Es decir, en la música es más fácil porque si la crítica es el artista, pues bueno, eso es otra cosa cuando son ya cosas personales del artista. Pero si la música es mala o no te gusta... Ah, ya, eso iba a decir. Que uno sabe también cuando algo no es para uno. Por ejemplo, eso es no me gusta. Pues esto, por ejemplo, la vez pasada en Stereo Picnic, Tool. A mí no me gustó Tool.
seguro son muy buenos, pero no es la música que a mí me gusta escuchar. Pero jamás me atrevería a decir que son malos, porque pues yo simplemente no escucho esa música, el rock no es lo mío, entonces pues desde ahí no voy a hablar, pero puedo decir que no me gustó, tranqui. Pero hay vainas que a mí me parecen malas, y está bien que me parezcan malas, es que también la gente lo que digo, le da como cosa hablar con fuerza, y entiendo por qué. Pero hay discos de rap, o sea, del rap sí hay cosas que me parecen malas, y punto. Lo otro que me pareció malo en este Picnic fue Art de Bogotá. A eso sí no le encontré ninguna cualidad de nada, me pareció malo. Y ya. Entonces también es distinto cuando uno se posiciona porque la escritura varía ahí. Tú quieres decir que es malo, eso requiere justificarlo de otra forma. Si es no me gusta, a ti nadie te puede decir nada, pues porque es como opinión, o sea, aún más subjetivo. Pero si tu punto es que es malo, tienes que presentarlo de tal forma, o sea, ya se vuelve un tema retórico. ¿Cómo argumentas para demostrarle a la audiencia que eso está mal hecho? Y otra cosa, que es en el tema que tú juegas, que es el tema ya ético. Por ejemplo, en el mundo de la electrónica, que es un mundo que va más allá de la música y se debaten constantemente, incluso desde dónde se pone la cabina del DJ hasta qué comunidades hacen parte de este evento y qué comunidades no, hasta extractivismo epistemológico de Europa para América Latina, que a mí me encanta, porque son la única comunidad más peleona que los raperos, son los de la electrónica. Por eso me gusta mucho que existan, porque yo me siento muy peleón y cuando veo una pelea en Twitter de electroniqueros, es como, ah, no, yo estoy tranquilo, yo soy es relajado. Exacto. Entonces ahí esa parte ética es distinto porque ya si no es como, ah, es que esta canción está mal hecha, ya sí son temas que van directamente a lo personal. Y está bien que sea así, pero digo, sí requiere un tratamiento más con mucho tino y con mucha precisión en cada palabra. Creo que es sobre todo eso. Como exactamente qué es lo que está, lo que pasa y exactamente qué es lo que yo pienso de esto. No es una mierda. Eso no es exactamente lo que pienso. Lo que pienso es que tal acción vulnera tal derecho conquistado por la comunidad tal. O que esta cabina en el DJ puesta de tal forma articula unas dinámicas que son estas. Entonces en ese detenimiento, en esa precisión, es que uno puede encontrar también la fuerza argumentativa. Porque entonces la gente cuando lea tu artículo no va a poder decir como, o no, seguramente lo va a decir, como que hablas desde los celos, o desde la envidia, o desde la frustración, que es la otra. Siempre, o sea, igual yo sí que quise ser rapero alguna vez y no era bueno, entonces sí podrían acusarme de rapero frustrado, pero pues no es desde ahí que escribo mis artículos, solo como desde, digamos, yo soy muy intuitivo con mi gusto. Que hay veces que yo sé que gente, como mis artículos son dentro de todo serios y como analíticos. Hay gente que me ha dicho como que se me imagina escribiendo así súper, este disco logra conectar con... No, yo no pienso nada al principio. Mi primera escucha es totalmente instintiva. Y ahí uno sabe si le gusta o no. ¿Por qué? Ahí es donde viene el análisis. Listo, me gustó. Por la razón que sea, me gustó. El análisis es ¿por qué me gustó? Y uno empieza. Ah, porque este beat, tal cosa, por cómo habla de esto, tal. No me gustó. ¿Por qué? Me aburrió en tal parte. ¿Por qué? Y uno empieza. Esta canción está rara. ¿Por qué? Sí, no, es que la forma de escribirla no solo ya se dijo 1000 veces esto, sino que además no aporta nada, sino que además es una escritura como boba, como fácil, y además, y ahí viene. Pero yo nunca estoy pensando la primera escucha como a ver cómo es la escritura. Jamás. Sería una forma como para mí contraintuitiva de cómo siento la música. Siempre es más bien ponerle palabras a los sentimientos. Pero es complicado porque esos sentimientos son muy volátiles. Entonces encontrar la palabra precisa para poder marcar eso que uno siente y no otra cosa es donde está el reto y donde está también la precisión, que creo que es algo que he aprendido con los años de elegir mucho, mucho mejor las palabras que uso. En el prólogo de la época del rap de acá, en la reedición,
Hablo de Caparrós, de Martín Caparrós, porque él cuando hizo La Crónica, su libro de 2016, decía que, pues también una compilación de todas sus crónicas anteriores, o bueno, de muchas crónicas, extrañaba cierta fuerza vital juvenil con la que escribía al principio. Como que el man se lanzaba y decía lo que era, y como sin pensarlo mucho más. Y luego decía, era joven y súper ingenuo hasta cierto punto, súper como impulsivo. Hoy escribo mucho mejor, ya con la experiencia y con un tiempo mucho más reposado, con la habilidad que dan los años, pero decía, pero qué emoción, como la fuerza con la que escribía también. Qué chimba ese desparpajo con el que decía lo que había que decir en la primera palabra y no buscaba otras palabras. Entonces, claro, con la edad se volvió más preciso, pero también menos valiente. Y me ha hecho pensar, porque claro, yo también cuando escribo un artículo hoy, o sea, yo antes escribía un artículo en un día y sale, porque no lo pensaba mucho. Y era un problema, como les digo, pues uno no puede escribir así como tan al tuntún. Yo hoy escribo y corrijo y corrijo y corrijo y cambio párrafos y cambio introducción y es arduo. Y me gusta hacerlo así. Pero sí es verdad que, no sé si extraño, pero me gusta haber podido aprovechar ese impulso como tan irreflexivo que me permitió hacer 2 libros en 2 años. Y no he vuelto a hacer uno desde entonces, en parte porque la vida se va complicando. Nada raro, solamente pues uno tiene más responsabilidades y menos tiempo y, en fin, pues cuando hice los 2 libros vivía con mis papás, entonces no tenía que hacer nada en la casa, mientras que ahora sí tengo que hacer cosas en la casa. Entonces, pues, eso cambia todo. Todo esto para decir también que creo que es importante aprovechar las etapas en las que uno está según lo que le van permitiendo. No sé si ese arrojo que decía es simplemente de estar empezando la carrera o de ser joven, o ambas. Pueden ser ambas. Pero es como aprovechar cada momento que va dando la carrera y poder responder acorde. Entonces, cuando ya uno va entrando en una etapa más sosegada, en la que va escribiendo con más fuerza, pero también con más reflexión, listo, ser consciente de eso y aprovechar todas las fortalezas que eso da. Pero ojalá también haber podido aprovechar antes toda la locura de cuando uno escribe. Yo sé que tú también, por ejemplo, has escrito y lo he notado también como que has encontrado un tono. Hablo de Sofía Ariza, que está acá, periodista de Ramo y Tesa. Has encontrado un tono también como que vas como encontrando, poniendo bien los pies sobre, digamos, es como cuando uno está en la piscina y logra poner los pies en el piso, como que, bueno, listo. Mientras que cuando está intentando, ¿dónde está? Como sabes, por todos lados. No digo que solo tú, sino que yo también encuentro en tu escritura algo que también me pasaba a mí al principio, que era como que uno lanzaba unas ideas como pu, 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 pu. Eso creo que es también ser consciente del... Acá está la cámara, va a ser muy chistoso cuando vea todas las gestas que uno hace. Ser consciente del proceso creo que también ayuda con eso. Entonces, y con la segunda pregunta, voy a cerrar contigo y luego haremos una más, que bueno, como esto siempre se pasa volando, ya va siendo hora de acabar, pero entonces hay tiempo para una más, creo. La diferencia entre influencer y periodista hoy está muy borrada y es jodido porque también es una forma en que los periodistas encontramos para trabajar. O sea, no voy a negar que yo me he movido también mucho como influencer y me ha servido para pues ganar plata, o sea, para trabajar, para entrar a eventos, para poder llevar mi proyecto y darle otras posibilidades. Eso es verdad y lo he sabido aprovechar y he reflexionado mucho sobre eso también. Porque claro, de un influencer se espera una mirada mucho más sonriente y complaciente que de un periodista. Pero entonces una vez uno cruza esa línea, ¿cómo empezar a...? Es como termina siendo como... Es jodido, es teso y es un reto al que nos enfrentamos hoy, porque como el celular y los algoritmos achatan todo en que es lo mismo, antes ni había influencers, pero uno diría, no, es que esta persona es un periodista porque publica en un periódico. Entonces como que el papel ahí, que esa es otra ventaja del papel, el papel también como que, no sé si está bien que sea así, pero le da una legitimidad al trabajo que no tiene lo virtual.
O sea, a mí la gente empezó a hablar distinto de mi trabajo una vez yo hice el libro, que fue un libro autopublicado igual, o sea, no fue el aval de ninguna editorial, ese libro podría ser cualquier cosa, gente que ni lo había leído, pero el solo hecho de que hubiera un objeto con mi nombre, ya decía, no, es que Santiago es un periodista de verdad, que me alegró y me sirvió y lo he aprovechado. Eso me sirvió para abrir otras puertas, para que me invitaran a ferias del libro y eso, cosas que nunca habría podido hacer si no tuviera los libros. Pero soy consciente de que es chistoso, porque pues eran los mismos textos que tenía publicados en internet, exactamente iguales. No había ninguna mejoría en cuanto a la escritura, pero el simple hecho como de ese prestigio social que da tener un libro, entonces ya la gente sabe, no, cuidado que yo soy consciente y lo aprovecho, no lo niego, pero me da risa también. Entonces antes estaba esa diferenciación más clara. Tú eras un periodista si escribías en un periódico y quizás si salías de vez en cuando en un programa de televisión dando tu opinión, pues era otra cosa. Es que no sé, estoy pensando cuál podía ser el influencer de hace 20 años. No había, no sé. Sí, Julio Correal. Los columnistas eran influencers, ¿no? Sí, puede ser, pero es que igual también era como otra lógica porque todo estaba impreso. No sé, es que sí, puede ser. De pronto es una figura nueva, no sé si tengo un equivalente previo. Lo que digo es que como hoy el celular achata todo y todos estamos metidos en una pantalla para el resto del mundo, entonces, ¿qué diferencia hay entre un periodista hiperserio o una periodista hiperseria haciendo un reel de una investigación que le tomó un año de minería ilegal en el Chocó a una persona que se fue de viaje al Chocó y hizo un videíto ahí con ballenas? Ninguna. O sea, la diferencia como material es ninguna. Ambos videos circulan igual. Eso hace que entonces todo se parezca, o sea, todas las fronteras se difuminen. Porque entonces los periodistas tienen que jugar el juego de los influencers para poder estar más presente donde están los ojos. Yo lo que diría ahí es, Valentina, que toca ser consciente de ese juego, como digo, saber uno qué está aprovechando de la estructura que está ahí dispuesta, uno cómo la recorre. Entonces que no sea inconsciente, que sea como totalmente, no sé si planeada, porque tampoco si yo tengo un plan maestro de cómo voy a recorrer el mundo siendo a veces medio influencer cuando me sirve y otras veces siendo periodista, no. Pero en cada paso sí saber yo qué estoy obteniendo de esto y qué estoy sacrificando. Que es jodido que el mundo de los medios hoy lo ponga a uno en esas situaciones, pero es constante. ¿Qué pierdo haciendo una alianza con esta marca y qué gano? ¿Me van a dejar escribir lo que yo quiero? Listo, bien. Pero es una marca que es rara, bueno. Pero me van a pagar y con eso puedo hacer otro proyecto, listo. Y al final la respuesta siempre es incómoda. Nunca hay como una salida súper fácil. Han desaparecido, creo. Porque cuando hablábamos también de la crítica, los críticos podían ser antes críticos porque estaban respaldados por un medio sólido. Entonces, el que le pagaba al crítico de comida del Tiempo hace 30 años era El Tiempo, y punto. Entonces, el crítico no tenía que caerle bien a los restaurantes para que su comida en su mesa estuviera asegurada. En cambio, hoy, como nos movemos en una esfera en que de pronto en 5 años esta productora de conciertos, de pronto Páramo, me va a contratar para hacer alguna cosa, ¿qué tanto puedo decir de Stereo Picnic? Porque pues nadie quiere enfadar a Páramo. Y no es nada contra Páramo, o sea, Páramo a mí nunca me ha censurado. Las críticas que he hecho, ni siquiera sé si las han leído, no sé. O sea, de pronto también a veces se da importancia y la gente ni lee lo que uno hace. Pero digo, yo si tuviera un medio, bueno, ahora lo tengo con Gaceta, pero como me estaba moviendo antes, que era como un poco, porque yo he hecho colaboraciones con Páramo, varias. Entonces yo digo ahí, ¿qué tanto puedo alar la pita? Porque también es raro, pues, man, o sea, no es que no pueda ser independiente, pero te estamos pagando por contenido y luego llegas a tirarnos piedras, entonces, si tan mal te caemos, ¿por qué trabajas con nosotros? Estoy hablando como de preguntas que yo constantemente me hago y a mí no me caen mal, a mí yo, pues, la buena. Pero la buena para Páramo. Y lo pongo como ejemplo porque es constantemente el juego en el que uno tiene que circular. O por ejemplo con el sello Pro.
Yo Pro, que es la productora máxima de eventos de rap acá en Colombia, en Bogotá, uno cómo empieza a pararse ahí si controlan todos los eventos. ¿Te quiere cerrar la puerta acaso? Y es que antes un medio no podía excluirte porque, pues, por ejemplo, cuando habían 10 periodistas de música de los 10 periódicos del país, pues no tenían opción, no iban a cerrarle la puerta a un medio, pues porque los necesitaban a los medios. Pero hoy como la vaina cambió y ya nadie necesita a los periodistas porque tienen a gente con más seguidores que hacen el contenido más atractivo, entonces, ¿cuál es la gracia de lo que uno hace? ¿No? O sea, pueden decir, no, pues entonces si vas a criticar, suerte, no entras acá, que igual ni falta me vas a hacer, porque... Pero entonces ahí es donde digo que uno tiene que encontrar esa respuesta para uno. Si tú, digamos, yo no juzgo los silencios estratégicos porque sé que hoy moverse en este mundo es complicado, pero hay que ser consciente de ellos. Y uno sabe cuando se está callando cosas y qué espera ganar callándoselas y qué está perdiendo callándoselas. Y lo mismo, uno sabe cuando dice algo que va a ser raro, qué gana diciéndolo, que puede ser dignidad y tranquilidad personal, como de ahí no, lo que sea, pero esto yo no me lo callo. Pues ya lidiaremos luego con las consecuencias, pero esto se dice. Ahí, entonces no tengo la respuesta. La respuesta es que hay que pensarlo bien y moverse con cierta cautela, pero también sí, como decía, con estrategia. Saber exactamente qué te va a traer y qué te va negativa positivamente cada acción. Lo digo sobre todo dirigido a tu caso, porque sé que la forma en que tú cubres es fuerte. O sea, tú tocas temas que van más allá de, este DJ set estuvo flojo. No, tú te metes con cosas que son más estructurales y que claramente a la gente le van a molestar. Entonces creo que ahí tú vas tomando las decisiones que consideres pertinentes, pero también saber que en hoy no se puede tener todo. Es jodido, ojalá se pudiera. Pero es que, o sea, igual se puede cubrir la música sin ir a las fiestas. Y el hecho de que te nieguen la entrada a una fiesta, por ejemplo, si pasara, es en sí mismo un motivo de cubrimiento. O sea, hola, soy yo la persona a la que escribió esta reseña, no me dejar de entrar, ¿qué dice eso? Eso es en sí mismo. Pero pues uno tampoco quiere que no lo dejen entrar a la fiesta. Entonces, pues es necesario decirlo de esta forma. No sé, yo hasta ahora no me he visto enfrentado a esa pregunta como tan estructural, porque lo mío suele ser más en temas musicales. Incluso si digo que un disco no me gustó, pues eso más o menos va y viene. O sea, ya la gente como que, bueno, pasa. Pero en tu caso sí creo que pues, es más complicado. Así que me alegra por ahora no estar en tu lugar. Es un lugar difícil. Es un lugar difícil que admiro, pero pues es complicado por la estructura misma de la escena que cubres. ¿Qué más que dicen? Ya para ir cerrando. Bueno, quedan dos. ¿Tú? ¿Quién más? Él. Otra pregunta, sí. Sí. Vale. Buenos días. Hola. Quisiera preguntar El primero que llegó, muy bien. sobre la sostenibilidad, que es como el gran problema de los medios musicales autogestionados. El enemigo ya lleva 10 años, pero me acuerdo de la entrevista de ustedes en El Tiempo, apenas comenzando, que decían que aún no le ganaban nada. Entonces quisiera saber cuáles son las estrategias que han usado, porque tengo entendido que han progresado como en ese aspecto y pues por lo que mencionó que ya recibe incluso algo. Sí. Bien. No, sería bueno que Juan Antonio estuviera. Sí, él es el man de la plata. Juan Antonio es el man de la plata. Y él tiene las estrategias. Sé que mucho ha sido de trabajo con marcas, porque el enemigo, él sí que sería interesante escucharlo hablar en la figura de cómo jugar con herramientas de influencer, pero también para llevarlo por otros lados. Sería interesante pillar cuáles son sus reflexiones. Pero yo le voy a hablar de mi sostenibilidad, que igual a mí también me ha funcionado hasta cierto punto, porque no quiero especular del enemigo. Del enemigo sé que es mucho trabajo con marcas, porque es una página de Instagram que ya tiene 70.000 seguidores y no hay tantos medios en Colombia que hablen de música, y él sobre todo es una cara reconocible ya en el ecosistema musical, y pues eso funciona, como digo, para jugar. Sí, como hago esto para que me permita hacer esto otro que no me va a dar nada de plata. En mi caso, yo creo que a mí me sirvió mucho la especialización, que es también una pregunta que cada uno se debe ir haciendo en el camino. ¿Qué tanto quiero ser yo
el periodista de rap. Porque eso trae ventajas y a mí no me ha traído las ventajas, todo ha sido hermoso, pero sé que de pronto hay veces que se buscará un perfil más general, como no, es que él solo habla de rap, que hable de alguien, busquemos a alguien que hable más de otras cosas. Pero a mí la especialización me ha servido mucho, porque por ejemplo ahorita que el Banco de la República me contrató para hacer conferencias, que pues es increíble, o sea, el Banco de la República es una gran institución, que me contrate a mí para hacer conferencias de rap es una alegría y una sorpresa. ¿Pero por qué eso es posible? Porque yo he logrado que si se va a hablar de rap y medios en Colombia, tengan que pasar por mí sí o sí. O sea, no hay otra. A la gente le puede parecer mi trabajo mejor o peor, puede tener opiniones, pero no hay forma de que mi nombre no esté muy arriba en la lista si se habla de rap y medios en Colombia. Y eso es porque le ha machacado el tema una y otra vez por 10 años. La mitad o más de mis artículos han sido de rap, aparte de todo lo que he escrito como con mis trabajos y otros medios. Entonces tendré, no sé, ya cientos, no creo que haya llegado a miles, pero 500, por ejemplo, artículos de rap y muchos de rap colombiano. Entonces cuando una marca quiere, ay, el rap está de moda, ¿qué hacemos con alguien que pueda hacer algo de rap? Mi nombre va a llegar de alguna forma. No siempre, pues porque seguramente otras veces habrá otros, porque no soy el único, pero me aseguro que mi nombre esté en la discusión. Y eso ayuda como que, pues sí, ayuda para lo obvio, para que las marcas entonces, cuando quieran ese conocimiento de rap, acudan a mí. Y también depende entonces uno cómo se construye esa figura pública, que es también o sea, digamos que hay las dos facetas, como el escritor y el periodista y su página de Instagram y su Twitter y su tal. Como que, y eso yo tampoco es que lo piense mucho, pero sé que también eso es lo que las marcas ven de uno, incluso más que los artículos. Ven como posteas mucho de rap. Yo no creo que, por ejemplo, cuando, no sé, Adidas me regaló unos tenis el año pasado con medias con mi nombre, que estuvo chévere. No creo que sea porque lean mi entrevista con Crime Apple. Será pues porque tengo muchos seguidores, pues muchos, y hablo mucho de rap y les funciona ese perfil. Pero entonces yo he trabajado también para poder tener como esa... O sea, que encuentre una marca cuando acude a mí. Encuentra como alguien en quien la gente cree. Supongo que por eso están ustedes hoy acá hasta cierto punto. Que moviliza un público particular con un tema que está como chévere en la sociedad ahorita, cool, como decía, el rap, que vamos a ver hasta cuándo dura esta maravilla. Hace como 2 años cuando cumplió 50 años el hip hop, yo decía, uy, ojalá cumpliera todos los años 50 años el hip hop. Un montón de medios, hey, no, ven a este evento, las marcas, no, qué chimba el hip hop, te invitamos a dar una charla, no, ven para que, wow. O sea, está como en un buen momento y yo me beneficio de eso también, claro. Yo nunca pensé que fuera a ser así cuando empecé, porque bueno, pues ya el rap se estaba poniendo medio de moda, pero no era lo que se ha convertido hoy. Yo me acuerdo cuando en la universidad yo entraba con una camiseta así y había 2 máximo más en toda la universidad con una camiseta ancha. Hoy uno va viendo más en los parches como, uy, no, mira, yo me acuerdo de ti cuando usabas camisa, ya te veo de tenis, pero me quedo callado. No, o sea, no es nada malo, eso es chistoso. Es chistoso porque no ha visto la transformación de la época que incluso le pasó a mi hermano, que cuando estaba en el colegio se ponían los polos todos apretados y ya también le gusta polo y oversize y tal. Y yo, curioso. Y esa transformación me ha beneficiado. Entonces, en parte es estar en el momento correcto, o sea, sí, en el lugar y el momento correctos. Porque si hubiera hecho esto mismo hace 10 años, probablemente bien por ti, pero a las marcas pues no les interesaría tanto trabajar conmigo. Por ejemplo, OneRPM no me hubiera contratado para hacer un podcast de rap hace 10 años, quizás. Bueno, OneRPM sí, porque es de música, pero Corona no me hubiera contratado para hacer una pauta para el Cordillera hace 2 años. O Chef Burger, Club Burger no me habría invitado a comer y que pusiera fotos en su restaurante. Y no me hubieran invitado de Johnny Walker a Medellín para hacer parte de una campaña de no sé qué. Todo eso es también porque el rap está ahorita, es cool, como digo. Entonces ese coolness flota alrededor
y las marcas van agarrando lo que pueden de ese coolness. Y yo hago parte de ese coolness, al parecer, inesperadamente, al ser como una de las caras visibles de la discusión del rap en Colombia. Que discúlpenme si esto está sonando como súper, como yo, solo que me parece que a veces hay que dejar los rodeos y hablar también con claridad de lo que, porque es más práctico para todos hablarlo así, solo que mi propio pudor también me puede como yo, pero pues es que si no, lo que digo, genera como unas cámaras de muy separadas en las que nadie, como estas falsas modestias de no, bueno, gracias a las oportunidades, uno sabe qué ha hecho bien y lo que ha logrado con eso, y creo que, como decía al principio, es importante establecer esos diálogos porque permiten como conocimiento práctico que nos sirve a todos. Esto por un lado. Entonces el trabajo con marcas ha sido para mí una sorpresa absoluta. Jamás pensé que yo le fuera a interesar como imagen a una marca. O sea, que mi cara le interesara como para salir en una story, que ni siquiera ha sido mucho. Pero ese ha sido como para hablar, conectarlo con lo del enemigo, pues ha sido, no sé, con OneRPM, con Adidas, con Corona, se me van varias, pero con Páramo también. Es el trabajo con marcas que a veces pagan bien, no siempre, pero pagan, pues sí, tienen más plata que los medios. La otra, entonces digamos, la respuesta general es, toca tener como fichitas en todas las bandas. Una es estar ahí para las marcas y darles algo chévere. Que encuentren en mí, no va a ser el contenido más dinámico, pero mis ideas son buenas cuando toca hablar de rap y más o menos hablo con fluidez. Entonces, pues eso, no va a ser como la super cara, pero unas por otras. Que encuentra un medio cuando viene a mí. Ahí sí hay mucho más. Entonces, por ejemplo, cuando hablaba ahorita de que es imposible no pasar por mí si hablan de rap, el Malpensante me contrató hace unos años para ser el editor de su edición de hip hop. Igual me pagaron muy poco, fue 1 millón por pues, un trabajo bastante arduo de meses. Entonces eso no habla muy bien de la sostenibilidad, pero el punto es que todo se va sumando de a pocos, como que deja de ser como un gran pago, o sea, no es un trabajo de mensualidades, sino de paguitos que van entrando, regalías de libros, esto por una marca, esta otra campaña, este evento que me dan tanta plata y este otro y así. Entonces en el caso de los medios, por ejemplo, el Malpensante podría haber elegido a otra persona, pero no tenía muchas opciones que no fueran yo. O sea, habría sido casi que negligencia no haber pasado por mí. No digo elegirme, pero al menos no haberme considerado. Sería como, necesitamos un periodista que sepa de rap, pero también que pueda estar como al tanto de artículos que sugiera que pueda traer gente de otros lados a escribir. No había tantos nombres. Y eso era algo que el Malpensante no se imaginaba que iba a pasar, pero justo eran los 50 años del hip hop, se ganaron una convocatoria y necesitaban a alguien. Y ahí estaba yo. Lo del Banco de la República, lo mismo. Cumplió 50 años el hip hop, empezaron a hacer unas conferencias. ¿Quién más o menos tiene experiencia hablando de rap y generando ideas sobre rap desde distintos puntos? Pues yo. Entonces luego, o por ejemplo, El País de España, cuando lo de Kendrick Lamar y Drake, que eso no fue para nada plata, pero también hay como pagos no pagos, pero beneficios en visibilidad. A quien entrevistamos que sepa sobre este beef de Kendrick Lamar y Drake en América Latina. Entonces como que en el disco de Franco Carter que sale la otra semana, hay una barra bacana que dice, yo me pongo donde no hay nadie y se la doy al que está solo, y así con todo, que es como la fórmula básica del fútbol, pero también funciona para esto que estamos hablando, como si uno encuentra su espacio y lo machaca lo suficiente, claro, tiene que ser un tema que ojalá sea atractivo para el gran público. Por ejemplo, yo no conozco tanto de periodismo de punk, sé que William Martínez, que también hacía cosas de Malpensante, tiene cosas chéveres de punk, pero pues hoy el punk no tiene el coolness que tiene el rap. Entonces, pues, ahí sí, ni modo, es como cosas de época también, hasta cierto punto. Pero también es prepararse para que cuando la rueda gire y por alguna razón el mundo mire hacia el tema que uno cubre, esté ahí. Y claro,
En algún momento los libros también fueron una entrada muy buena. Ya menos, pues porque no he sacado otro nuevo y ya la gente que compró la época del rap de acá, la mayoría ya lo compró. Y si ustedes no lo han comprado, por favor, cómprenlo para que siga siendo sostenible. Lo mismo con Norma Rapa, que se agotó. Pero en un momento, pues yo recibí mucha plata de esos libros. En total, no tengo la cuenta exacta. Se la diría si lo tuviera, pero no la tengo. Pero digamos, han sido como 4.000 libros a 30 y algo mil, pero eso hay que sacar. No, es que las matemáticas no cuadran. Pero lo decía porque yo sí creo que si hago cuentas, incluso el de los libros gané más que de mis trabajos, porque como tenía un acuerdo muy favorable, porque los imprimí yo con mi socia Juliana Velasco de Quimbombó. No es chistoso decir mi socia, pero pues realmente es mi socia. No, como... Sí. Son como con... Sí. Con mi miniso. Entonces, eso me ayudó mucho. Los libros fueron una gran entrada por mucho tiempo, por un par de años al menos. Y trabajo en trabajo también. Hey, Vice, te vendo un artículo y al mismo tiempo, hey, Cartel Urbano. Y luego empecé a buscar por fuera. Entonces también, hey, El País de España, te vende un artículo. Algo que también quería decirles hoy, que es bueno que lo tenía anotado, es toca mandar correos y mandar DMs a lo loco. Pues con propósito, claro, pero siempre están más cerca de lo que creen de ese lugar en el que te estoy hablando como todo motivador. No, entonces no es por ahí. Si me escucho hablando como conferencia de TED Talk, no puede ser ese el tono, porque acá no hay certezas de nada. Pero me he dado cuenta más bien de que la gente es mucho más receptiva de lo que uno puede pensar que es a lo que uno está haciendo. Por ejemplo, recuerdo cuando le mandé por primera vez un artículo a Hardem que había escrito, se lo mandé por Facebook, todavía era Facebook lo que uno usaba para hablar, mi reseña de tambor, que fue mi segundo artículo que había escrito, y yo dije, pues, se le confundirá en la bandeja de entrada con 10.000 artículos más, y me respondió como al momentico, como a las 2 horas, como, hey, qué chévere de artículo, tal, sigue así, bacano, no había leído algo así sobre mi trabajo. Y eso pues me motivó mucho, y me permitió luego ir hablando con él, ir entrevistándolo más, y bueno, construir una relación que aparte de lo personal, ha sido muy cercana en lo laboral, y ha sido muy bueno poder cubrirlo. Y nada de eso habría sido posible si yo no me hubiera acercado a él con ese primer DM. Luego con Vice, con Cartel Urbano lo mismo. Yo había escrito que lo iba a hacer para El Tiempo, una lista de los mejores discos de rap de 2016, que es una lista mala, bastante corta y bastante chata. O sea, corta como en lo que veía. Corta de miras, sí. Pero yo la tenía lista y dije, ay, ¿y qué tal si se la mando a Cartel Urbano? Pues sé que existe, ¿por qué no? Les escribí por Facebook y me dijeron, claro, de una, la publicamos, esta no te la podemos pagar, pero proponnos cosas y esas sí te las podemos pagar. Entonces, así fue que surgió el TSWM que les contaba ahorita y los que siguieron después. Con Vice, exactamente igual. Y mira, no me respondieron al principio, pero luego, o sea, yo escribí por Facebook porque yo pues no conocía a nadie en Vice, no sabía quién era nadie, entonces mandé un mensaje de Facebook, de Cartel Urbano me respondieron, de Vice no. Pero luego los de Vice, a través de mi trabajo también en Cartel Urbano, y bueno, en El Enemigo obvio, sabían quién era yo y me buscaron, ahí sí. Pero por ejemplo, cuando Vice estaba ya medio cerrando o como que había bajado mucho el ritmo, para 2019 yo le escribí a Shock. Hey, hola, soy yo, escribo artículos de rap, tengo esto, esto y esto. Entonces ya a Shock, o sea, a Vice probablemente no habría podido llegar sin lo que hice en Cartel Urbano. Y a Shock no habría podido llegar sin lo que hice en Vice. Entonces cada DM y cada correo va permitiendo otras posibilidades que uno luego va alcanzando. Luego, por ejemplo, con El País, lo mismo, me conseguí el número del editor y le escribí, hola, ¿cómo se llama? Juan Esteban. Hola Juan Esteban, soy Santiago, tal, hago esto, quería hacer un artículo sobre Briela Ojeda y el avispero. Y como que me dijo sí de una, pero dejó de responderme. Entonces, listo. Y luego al tiempo, como ya un año después, cuando fue lo de los Olímpicos en París, pues claro, el break. Entonces yo dije, bueno, puede ser un tema interesante para hablar un poquito del breaking de una perspectiva, o sea, el país no debe tener a alguien que cubra el breaking, que yo no soy experto, pero pues estoy más sintonizado con la vaina que yo.
Entonces esta idea lo que yo le decía de configurarse como un experto en algo específico hace también que uno pueda decir, cuando propone un artículo, digamos, los medios cuando compran artículos externos lo compran porque no hay nadie que lo pueda hacer en su plantilla. Entonces uno tiene que tener algo que no tienen los empleados del medio. ¿Qué tengo yo? Pues que sé más de rap que cualquiera de cualquier medio que tenga en el país y con la experiencia para probarlo. Entonces cuando le dije a Juan Esteban Lewin, hey Juan Esteban, hagamos este artículo de breaking en París, hablando un poco de la historia del breaking y los debates alrededor de si es un deporte olímpico o no, yo le podía garantizar a un buen artículo, pues bien escrito, ve las fuentes para hablar de eso, porque podía hablar con Esquirla para que me recomendara un breaker vieja guardia, con Restless Kid de Resting Beats de Medellín, o con una amiga del rap de Argentina me conectó con una breaker, una big girl. Todo eso es también por los contactos que uno va haciendo. Entonces, cuando me pagan un artículo, pueden contar con que está muy bien investigado y que va a tener buenas fuentes que alguien que está empezando no, pues, todavía no ha llegado. Y luego seguí mandando correos. Entonces le mandé al New York Times, no me han respondido todavía, ojalá algún día respondan. Le mandé a Pitchfork, no me han respondido todavía, pero el editor de Pitchfork tiene una revista que se llama No Bells, un magazine, y ahí sí me compraron un artículo que salió hace poquito en una revista impresa, y fue mi primer artículo que mandé en inglés. Y fue de puro como estar atento y estar mandando correos todo el tiempo. Y esos correos exitosos se van configurando en un currículum interesante que las marcas dicen, digo que los medios dicen, ok, este man pues algo ha hecho. Y mi blog favorito, que es Passion of the Ways, también mandándole DMs al editor, Jeff Weiss, el que les decía, el de Ghostface Killah, y el man me dijo, sí, de una, escribe, este año no he podido seguir pues porque no tengo tiempo, pero el año pasado escribí varios artículos para ellos en inglés de resúmenes de rap en español, de cuando K murió, de final de año. Algunos me los pagaron. Nada de esto ha sido mucha plata realmente. Yo pues siempre lo he mantenido con otro trabajo y hay que hablar de eso en sostenibilidad. De muchas formas, el periodismo musical hoy no puede que no sea una opción viable como periodismo total. O sea, si tu trabajo es ser periodista musical, puede que estés en problemas. Y yo lo he estado, y lo hemos estado todos los que trabajamos en periodismo musical. Pero si uno logra más o menos tener un trabajo de periodismo, de escritura, de una agencia de publicidad, de copy, de tal, puede tener también como el periodismo musical como un side job, lo cual es una posición de mierda, porque pues toca trabajar 2 trabajos a la vez y muchas veces sin el salario de 2 trabajos, sino justamente pues porque lo otro no da, es por lo que uno quiere hacer las 2, pero uno le termina dedicando a veces más tiempo al trabajo que menos da que al otro. En fin, está muy jodido y hay que dar la discusión desde todo eso, desde la crisis de medios, desde la crisis de lo virtual, desde la crisis de la posición del crítico hoy, que la gente pues de pronto antes era una figura de autoridad que decían, listo, yo voy a un crítico para que me diga si debo gastar o no mi plata en este disco. Hoy no. Hoy es como, pues lo escucho ya en Spotify pagando $5 al mes. Entonces, ¿por qué quiero que alguien me diga qué piensa si puedo yo ir a escucharlo? Entonces, eso implica escribir distinto también. Y escribir de una forma que no sea este disco es bueno o este disco es malo, sino, como yo lo veo y que lo repito mucho, establecer conversaciones alrededor del disco. Cosa que cuando alguien escuche el disco de Dano y vaya a mi reseña, no encuentre como qué pensar, sino encuentre una ampliación, como digo, de la conversación. Ok, este tema no lo había pensado, esto sí, chévere cómo toca esto. Yo lo pienso así porque si uno escribe hoy como un crítico de hace 20 años o 30, creo que se cierra un poco las opciones porque hoy no se trata tanto, la gente no quiere que le digan qué es bueno y qué es malo. La gente quiere, creo que, como más ver cosas que no había considerado del disco. Y eso hace parte, obviamente, de lo que es bueno y es malo, pero la figura de autoridad es distinta. Y quería cerrar, ya para acabar, que chima porque funcionó mi estrategia, porque todo lo que he podido hablar era lo que tenía pensado, pero se ha integrado con lo que ustedes me han ido preguntando, entonces funcionó. Gracias por jugar en este experimento conmigo. Quería hablar de la comunidad,
que es lo que nos tiene acá reunidos. Creo que lo que más hace sostenible a un proyecto, sobre todo, es eso, que tenga una comunidad. Porque, por ejemplo, del Banco de la República estaban asombrados siempre, porque pues a las charlas se conecta gente. La vez pasada había como 80, también porque intencié bastante esa vez, porque me habían dicho que yo se lo dije al Banco de la República, oigan, pero igual ustedes me están contratando a mí para que yo hable, no para hacerle publicidad a mi propio evento y que ustedes no pongan nada. Son el Banco de la República, pues claramente tienen más audiencia que yo. Pero bueno, se enredó eso y al final la gente que fue porque se enteró por mí. Y fue harta gente, lo cual es una alegría y siempre de verdad no dejo de agradecer que cuando hay algún evento físico haya gente que venga, porque sé que eso implica pues estar acá y no en cualquier otro lugar en el que podrían estar ahora. Gracias por eso. Pero si uno logra, también por eso es que hay que sacar las vainas de la pantalla, hacer eventos, hacer cosas que permitan a la gente verse, hablar, conocerse, encontrarse todos juntos. No hay una sensación igual a la de estar en un lugar con gente como sintonizada con algo que lo mueve. Es lo que hace tan especial a los fútbol o a los deportes, pues, o a los conciertos. Y esa comunidad creo que yo más o menos he logrado encontrarla. Yo ya empiezo a ver caras conocidas en los eventos y eso también implica que, por ejemplo, si yo saco un libro, le va a ir mejor o peor, pero sé que hay gente que no me va a dejar morir. Entonces, pero ¿cómo llega uno a esa comunidad? Ha sido un trabajo que es jodido porque toca ser community manager también. Yo paso a veces, cada vez me demoro más en responder mensajes, porque ya hay un momento que digo, no, pues no puedo pasar mi día en Instagram, pero cada vez que puedo respondo a gente que me pregunta, hey, ¿qué piensa de este tema? Hey, ¿usted qué piensa de este nuevo sonido? Hey, ¿por qué le gusta tal y no tal? Y yo lo hablo porque si yo estoy haciendo esto, porque de verdad me gusta mucho hablar en general, porque no me he callado hace rato, y me gusta mucho hablar de rap. Entonces, cuando uno potencia esas pasiones y esos como afectos para la gente también que está buscando a veces, yo me imagino, y acá especulo, que yo también, o sea, yo empecé a escribir de rap porque no veía algo como lo que yo quería leer. O sea, no había el artículo que yo me soñaba del disco de Hardem, entonces dije, pues hagámoslo. Y entonces con eso ya me permitió como ir haciendo los artículos que yo me soñaba y que de pronto otra gente también se soñaba, que es lo que decía ahorita como al principio del criterio personal. O sea, si uno se pone a pensar en qué va a funcionar para el mundo, no digo que la pregunta no sea válida, pero es una ruleta rusa porque muchas veces lo que funciona para el mundo puede que no funcione para ti. Mientras que si funciona para ti, uno puede confiar que hay más gente como uno, de pronto no tantas, pero a alguien le va a interesar el tema que tú estás cubriendo y lo va a encontrar de alguna forma. Ese fue mi punto. Entonces creo que a partir de ahí ha ido llegando gente al proyecto, si se puede llamar proyecto, que está firme. Y que está firme cuando hay que comprar un print de Norma Rapa o cuando hay que vender un evento. Y que, obvio, no nos engañemos, que ustedes estén acá también permite que luego nos vuelvan a invitar y que nos sigan pagando por esto. Porque este evento hoy nos lo pagaron. Entonces creo que es también como darle a las personas como un espacio común, colectivo, para poder romper la individualidad del día a día. Estamos muy fragmentados en nuestras pantallitas, como decía. Entonces, y disculpen si machaco mucho el tema, pues sí creo que sí hay de verdad hay una importancia clave de poder salir de las burbujas de las pantallas y poder generar encuentros que sean lanzamientos de libros, encontrarse en conciertos y poder hablar un rato, tomarse una pola y hablar del concierto, cómo estuvo. Eso me sirve mucho a mí para mi carrera, claro, no niego la parte utilitaria, pero yo lo he hecho genuinamente porque me encanta pues ser parte de estas conversaciones, de ampliar diálogos, de poder estar acá 2 horas hablando de periodismo musical con ustedes. Y creo que es una buena forma de acabar esta charla. De verdad, muchas gracias. Esto puede funcionar como, sé que uno nunca llega a todos los temas, pero lo que decía, mi DM está abierto, les contestaré probablemente en 3 meses, pero seguimos conversando. Muchas gracias.